Suscríbete a la Panterita. El Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, ¿cómo es esto, Federico, lo de Beto Espínola? Que lanzaste la primicia, el anticipo ayer, y nos quedamos un poco sorprendidos porque yo tengo entendido que él está lesionado. Sí. Lo que pasa es que no se viene tiempo complicado en Olimpia, ¿verdad? Sí, lo dijo Balota acá. Está el tema de Polenta. No se sabe si a medida de año se va a levantar lo de Polenta. Entonces me dijeron, lo de Beto es una previsión. Es ficharlo ahora, hacer la recuperación y el segundo semestre o antes del segundo semestre ya va a estar a cargo de Arce o el técnico que esté. Pero es incorporar a un jugador para asegurarlo porque no hay seguridad justamente que el periodo de pase de junio, con lo que hay que pagar por Polenta, se abra. Entonces, la palabra que me utilizó muy bien es previsión. La persona que ayer, ante mi curiosidad, también cuando me informaba, me escribí. Y más está allá, Claudio Núñez en línea, jugador de Nacional. Claudio, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Un saludo Bien. para vos, para los muchachos en la mesa. Bien, Claudio. Lo primero que quiero preguntarte es, lógicamente, ¿cómo viste el trámite del partido en sí, verdad? El empate 2-2 y después iremos desgranando otras situaciones, principalmente la polémica del gol, ¿verdad? Bueno, Bruno, como todos vieron también, creo que fueron dos tiempos diferentes, dos tiempos distintos. El primer tiempo por ahí encontramos el penal en una jugada, creo que después nos fuimos quedando, ¿verdad? Donde Olimpia también hizo su juego, se pusieron en igualdad, después se pusieron en ventaja, ¿verdad? Pero bueno, supimos conversar en el vestuario, en el descanso y también entrar con otra mentalidad de lo que iba a ser el segundo tiempo y creo que en el segundo tiempo ya mejoramos bastante y demostramos lo que normalmente veníamos demostrando en el partido anterior, ¿verdad? Porque el primer partido también sabemos que no hicimos un buen partido, que no empezamos de la mejor manera, pero bueno, el segundo tiempo creo que deberíamos de reflejar en lo que va a ser el campeonato, ¿verdad? Claudio, vos sabés que fue tan polémica la jugada, ¿verdad? Que yo vi la acción y no está en discusión que la pelota haya entrado, ¿verdad? Que haya ingresado plenamente pues, cuando Prato saca el balón fuera del arco. Pero nos habíamos centrado también en Olveira. Pero después, esto claro es muy debatible, me gustaría preguntarte a vos. Lo que pitan es un agarrón tuyo, un empujón, agarrón tuyo contra Arrúa para anular el gol en el segundo palo. Sí, vos sabés que Bruno, en esa jugada creo que fue muy rápido. Inclusive nos veníamos tomando con el jugador de Olimpia y en la última jugada, en el último momento cuando la pelota iba llegando a nosotros, como que yo te voy diciendo, viendo ya la repetición nomás, Bruno, ¿verdad? Porque el momento de la jugada, como te digo, era un agarrón normal en el área donde yo, cuando toco el balón e ingresa, pienso que el árbitro dejó seguir porque normalmente van a ir a ver al VAR si entró o no nomás el gol. Pero después, cuando el referee estaba en el medio, le preguntamos qué él estaba viendo y nos dijo que era un posible penal o un gol, nos dijo ahí en el momento de la cancha. Él mismo no sabía todavía qué es lo que había pasado. Y después, y después de la jugada, después nos dicen que eso, yo después del partido me voy y miro también detenidamente la jugada y se nota que hay un forcejeo y también un pequeño tirón donde el jugador de Olimpia cae, ¿verdad? Y con esa imagen yo creo que va a ser nomás luego que vamos a ver muchas cosas como en varias jugadas, ¿verdad? Pero bueno, eso fue lo que se cobró y creo que en el momento nadie vio también y quedamos con esa duda, ¿verdad? ¿Para vos fue falta o no? Y mira, Bruno, yo desde mi punto de vista tuve millones de jugadas de ese estilo y millones de jugadas me cobran, millones de jugadas no, ¿verdad? Entonces creo que
con esta cámara del VAR creo que va a hacer falta mirando detenidamente, ya más que un gol, ¿verdad? Pero si estoy desde mi lugar, te diría que puede ser cobrable, ¿verdad? De la forma, pero yendo nomás al arbitraje, que tiene que ser ya así entonces de una misma línea ahora, ¿entendés? Porque muchas veces se cobra y muchas veces no. Eso es más lo que quedó en esa duda. Pero mirando de nuevo, pudo haber sido falta. Sí. Vos sabés que yo, la verdad que para mí es falta. O sea, el agarrón existió. Y para los tiempos VAR. Y para los tiempos VAR, sí. Porque es una jugada muy importante en la que desemboca tu remate en gol, ¿verdad? Y yo en principio estaba mirando a Oliveira, ¿verdad? Y Dani nos advertía de un posible... Yo no hablé de esta jugada de Núñez. De una falta, de un posible agarrón ya tuyo en el área. Y después con Federico también en la transmisión estuvimos analizando, pero... O sea, yo creo que era cobrable. Yo creo que esa es la palabra, cobrable el agarrón, ¿verdad? Sí, ahí escuché que creo que Federico dijo que los tiempos del VAR, ¿verdad? Creo que en ese momento también de la jugada nadie vio, ¿verdad? Sino que después ya con esa cámara lenta, con revisar, creo que se ve, ¿verdad? Pero quizás si no había el VAR, creo que no sé, o sea, que se veía solamente si ingresó o no, ¿verdad? Pero bueno, sí, como ustedes dicen, yo también creo que mirando de nuevo puedo decir que es cobrable y que el referee, bueno, se tomó por esa imagen, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en tiempo real lo primero que se comenzó a analizar es si la pelota pasó la línea o no. Nos analizó la jugada de la falta, Claudio, o sea, nosotros teníamos la imagen del VAR o lo que analizaba el árbitro en la cabina, de un ángulo si la pelota pasó la línea, de otro, cuando se vio de un ángulo que era, sí, que era increíblemente la rechaza bien de adentro Prato, ahí comienzan a analizar la otra jugada, la tuya, y es la que determina justamente que sancione falta, pero en tiempo real casi un minuto se analizó si la pelota cruzó la línea o no. Por eso también estaba la confusión. Ahí está la imagen de todos ustedes o tus compañeros viendo el VAR, seguramente no pudieron creer porque cuando se dieron cuenta que el árbitro captó que la pelota pasó, habrán pensado que iba a dar gol y después vino la revisión de la otra jugada, ¿verdad? Eso es lo que confundió un poco. Sí, esa fue la confusión, Federico. Como dije al empezar la entrevista, que el árbitro inclusive ahí en el medio de la cancha cuando estaba esperando que lo llamen del VAR, decía, pues si es penal o si es gol. Porque creo que él tenía la duda de que a mí me habían hecho el penal o de que si pasase la línea, ¿verdad? La línea del arco. Entonces, esa era la confusión también, porque él dijo eso, porque inclusive se nota en las imágenes después que los compañeros dicen, ahí es una decisión que sería favorable en las dos tomas para nosotros. Pero al final, cuando fuimos a ver, también miramos la línea todos, nunca nos centramos en el lugar donde yo estaba. Pero después ya cuando la acercaron ahí como que ya vimos que eso era lo que iba a cobrar, ¿verdad? Ahora, Claudio, con respecto a lo que pasó en el primer tiempo, la jugada de tu ex compañero Carlos Espínola, ¿crees que el árbitro le perdonó? Yo creo que sí, que creo que todos se dieron cuenta también del mismo, porque eso creo que fue lo que llevó a que se hiciera el cambio, ¿verdad? Por ahí el árbitro no pudo tomar esa decisión, dudó mucho, entonces creo que debería ser la segunda amonestación, ¿verdad? También creo que una jugada antes, pero bueno, como hoy en día estamos hablando más del arbitraje, ¿verdad? Antes que de fútbol, creo que en ese se centró mucho el partido y como que llevó también a llevar a una desconcentración de lo que fue el primer tiempo. Claudio, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, muy gentil, éxitos. Gracias, Bruno, a usted un abrazo cuando gusten. Gracias, un fuerte abrazo. Ahí está, Claudio Núñez, capitán, bastante claro habla Claudio. Sí. Se expresa muy bien.
Y yo creo que él reconoce que pudo haber sido falta, dijo, ¿verdad? Y después reconoció que también es cobrable. Y lo que sí dice es, bueno, pero tiene que haber una uniformidad, porque hay veces que cobran, hay veces que te cobran. Bueno, pero hay que entender que cuando se juega un partido de esta magnitud, cuando vos jugás contra los grandes, vos tenés el VAR. Entonces ahí cambia totalmente la situación, ¿verdad? Le pasó a Amarilla, el jugador de Sol de América en la fecha 1. Sí. Es la jugada que, por ejemplo, vos decías, para vos no fue, para mí es cobrable. La voz papal dijo que fue penal. Y yo te decía en tiempo real, Bruno, pues yo hablaba de esta jugada y por eso comparaba con lo que había pasado un día antes en la cancha de Libertad, o 2 días antes. A mí cuando el arbitraje no tiene esa... No, acá no te voy a decir lectura, sino visión. ¿Por qué? Y es muy clave lo que nos dice Claudio, que el árbitro no tenía ni idea, que hasta le da las dos posibilidades. Voy a ver si fue penal o falta, porque esa era la jugada en cuestión. Yo te aseguro, si era un árbitro que vio, como si Blas Romero hubiera visto la mano de Tacuara y él interpretaba que fue una mano no accidental y cobrar rápidamente, no pasaba nada. Si él cobraba rápidamente falta de Núñez sobre Arrúa, hasta le iba a facilitar el trabajo al VAR. ¿Por qué? Porque iban a revisar la falta que cobró el árbitro. Allí el árbitro no tiene idea y él para el juego. Él para. Y Claudio le dice. O sea, Claudio nos dice lo que el árbitro le dijo. Y allá están revisando si fue penal o fue falta. Y lo que dijimos en tiempo real junto a Bruno y a Federico ahí en la cancha. Yo sé que es protocolo, pero acá voy a aplicar lo mismo que dije de lo que ocurrió en la cancha de Libertad. Deberían tener más olfato, deberían ser más futboleros. ¿Por qué? Si vos arrancás la revisión con la falta, cobrás la falta y punto. Pero ¿qué pasa? Estás revisando si entró o no. Y te tardás 1 minuto, 1 minuto y medio. Y cuando ves que entró, después revisas la otra. Entonces la percepción para mucha gente que capaz no está muy familiarizada con el tema del protocolo. Es como, esperan, pues, le están buscando la vuelta. No, arranca con la jugada ilícita. Esto es como cuando están analizando si fue o no fue penal y después analizan si el jugador que sufrió la falta estaba en offside. Arranca con la del offside. Y si ya sabes que ese jugador está inhabilitado, no te vas a demorar en ver si es que o no fue falta. Esta jugada, repito, si hubieran revisado al revés, no se hubiera generado la polémica. Por eso cuando Bruno decía, mira que entró, yo le digo, la falta es lo que le puede salvar a Olimpia en ese momento. Porque la falta entra en esa categoría cobrable. Después, si la gente de Nacional dice, no, pero esas no se sancionan. Es la misma crítica de la gente de Sol de América. Pero yo voy nomás que creo que se elevó porque los árbitros no se percataron. O Derly Benítez no se percató de lo que fue esa jugada. Hasta el punto que él dice, acá me van a decir si fue falta a favor de Olimpia o a favor de Nacional. Por eso también rescato el testimonio del capitán de Nacional. En realidad lo que le dice el árbitro es, voy a ver si es gol o si es penal. O sea, si es gol ya no se cobra el penal, ¿verdad? Pero si él ve que no entra la pelota y se tiene que jugar como penal, porque él tampoco vio la falta. No, y eso es lo que te digo, Fabio. Si el árbitro le dijo a los de Nacional, voy a ver si fue penal, es penal porque, o gol. Claro, no, penal o falta. No, porque él no tiene idea. Falta, eso es lo que dice Claudio, eso te digo, Dani. Él no vio la falta, eso ni el árbitro no entendió lo que pasaba. No, ya sé, y eso es lo que te digo. El árbitro no vio absolutamente nada. Y es lo que le dice, Cuando vamos a revisar. ¿Qué se está revisando? Pero ¿por qué revisaría un penal si tenés la certeza de que fue un gol? No, o sea, ellos no tenían ni idea de lo que pasó. O sea, ellos vieron el forcejeo y que caen los dos. No, yo te hablo únicamente de Derlis Benítez y desde su perspectiva de árbitro de campo. Claro. Él le dice a Claudio Núñez, se está revisando si es gol o si es penal, porque él no detecta la falta. Él cuando va al VAR... No, yo entendí... pero... Sí, porque o si no vas a decir penal. O sea, Derly le dijo a los de Nacional, a Núñez, voy a ver quién cometió la falta, porque él, lógicamente, no tiene visión sobre el gol. Lo que te digo es que si el árbitro en esa jugada... ¿Pero qué cobró el árbitro ahí? No, él interrumpió nomás el juego. Sí, pero de pasa sí. Claro, le dicen, sí, calma, el VAR me va a avisar. Ahí está. Sí. Fíjate, posible gol, eso nos comimos todos 1 minuto. ¿Y ¿Dónde rechazaba la pelota
Prato, y cuando hay una cámara que es demasiado elocuente, ahí pasan a esta, que tampoco la vio el asistente, ¿verdad? Para que no vio el mismo lugar donde alguna vez hizo una mano histórica Fidencio Oviedo, es un lugar muy difícil en un córner para un árbitro, es muy difícil porque el árbitro está de frente con un regimiento, el mismo palo de aquella mano de Fidencio, el asistente no la ve tampoco, que era o sea, el asistente no tiene a nadie a quien le tape. Pero esta cuestión está de retirar y esto va a ser, va a tener un felicitado, ¿verdad? De parte de la dirección. Sí, Para el VAR sí, pero para Derly Benítez no. Pero esa es la parte, por eso. Pero lo van a salvar. No, claro, y por eso yo me Es lo que no hizo el VAR con Blas Romero. Con Blas Romero pero, el jueves. Ahí es donde la voz papal incoherente. Porque si fuese solamente de Juan Gabriel Benítez, ¿por qué le sancionó a Blas Romero? Yo creo que a Blas le tiran más, ya que la voz papal dijo que penal bien cobrado. También entienden que no se ajustó. Pero esta, repito, yo entiendo que el protocolo va al revés, pero si esta, no te digo ni siquiera el mundo ideal, si el árbitro se hubiera percatado de la falta de Núñez, él sancionaba la falta y el VAR le decía, espera, voy a ver qué fue falta. Y fue, y perfecto. Para pero Miguel no es pero VAR entra en la categoría cobrable, en el sentido que hay veces que no. Falta en ataque. Falta en ataque. Para mí no. Entonces, miré ya muchas veces y como la vez pasada también dijimos acá con Bruno y al menos nosotros le damos la vara ahora en el tema de la línea Tiene que arbitral. ser muy porque claro, es cierto, se nota que hay un toque, pero acá hay un agarrón, pero es muy pequeño, Bruno. Y fíjate que Redes, ¿verdad? Redes ya se tira cuando apenas, ella carga el cuerpo. No, es Arrúa. Arrúa, bueno, Arrúa el otro protagonista. Apenas siente digamos, cuando le coloca las manos Núñez, ya tira el cuerpo y el toque es muy pequeño. Yo no veo la intensidad pero otra vez es como que le saca porque de una ese jugada lugar, de gol. le saca de ese lugar para patear la pelota y termina en gol, Ariel. Pero es muy chiquito, es que no hay una intensidad como para desplazarlo. El otro apenas siente el toque. Para mí, por ejemplo, contacto. este es más cobrable que el de Sudamérica Olimpia. O sea, este sí para mí, vos mirando ya las tomas que después mostró la televisión, es agarrón en el área. ¿Y qué es lo que pasa? Que le impide al que está frente a la pelota, que es Arrúa, a poder cubrir la pelota y él mete el pie, claro, pero sacándole, desplazándole del lugar a Arrúa. Lo hace a un lado. Es como que lo dice, hace a un lado, por eso lo desplaza por el lugar. El guaraní sería, ese país pega Mingueta la gol. Pero es a tu adversario. Es espectacular esto. Lo que voy, con eso ya no sé. Bueno, a Mingueta la pero gol. bueno, para eso, hermano, más gráfico que eso. No, vos sabés que el árbitro cobra la falta contra Olveira. Él cobra una falta en ataque. Él cobra una Que falta. no Él cobra una existe. falta en ataque que no existe. existe. Y después lo llama, pero él lo primero que cobra es la falta. O sea, para él, ni por asomo el gol tenía algo que ver, la pelota que entró o no. Él ya cobró una falta antes contra Olveira. Me dice Neto también que estaba en el mismo ángulo. A Darío Rotera también le agradezco. Y después sí, la protesta hace que ella pare la antena para el VAR. Yo lo que veo es que él cobra una falta. Fíjate, No sé, fíjate la verdad. Ahí está. Sí, no, es que no, Ahí pita. ahí no pita. Ahí- ¿Sabes qué? Yo creo que ahí él está. pita a Ahí pita. instancias de su asistente. Sí. O sea, Falta él- para allá. Claro, él cobra, pero el Saque, famoso... empujón. Claro, pero él cobra sin saber qué cobró. Sí. ¿Por qué? Porque fíjate que en la toma, él no cobra en el momento. Cuando la pelota se va, yo creo que es el asistente el que le dice, ya sea la de Olveira o la de Núñez. Por eso... Si era de Núñez, retiro lo dicho por el asistente. Yo te juro, yo no claro, interpreto así. no, ¿sabes por qué? No es Porque así. Derly Benítez, lo que nos dijo Claudio Núñez, No. él le dice a los jugadores, escuchá Fabio, le dice Muy el bien, tema Fran. de penal y falta, porque Claudio Núñez dice, nos veníamos agarrando, o sea, ¿qué árbitro que cobró algo que él vio le va a decir y están No, viendo no. si fue falta a favor de uno o a favor del otro? Incluso en el punto penal hay un agarrón en contra de... Por eso, fíjate Federico, Sí. que cuando él ve el VAR y hace el gesto, le dice, Sí. entró la pelota, pero hay una falta antes. Sí. O sea, vos no vas a estar diciéndole eso si ya le preavisaste. Muchas veces el árbitro cuando va le dice, muchachos, voy a ir a revisar esto y esto. Él va prácticamente a ciegas. Él va porque el asistente le dijo, fue falta. Cobra y le dice, esperen, el VAR va a estar revisando. Ahí está, ¿cómo se llama? Bailanes se llama el... Bailones. Bailones. Hay un agarrón contra él, pero él no se tira. Entonces ahí más o menos vino también la confusión cuando él va picando, el delantero nacional que entró también en el segundo tiempo,
Pero en esta jugada sí, yo también, viendo mucho la imagen, también reconozco que para mí hay falta Ahí falta. en el segundo palo. De Núñez contra... Bueno, más allá que se tardó Dani, la secuencia, el árbitro por lo menos se hizo lo correcto para la línea arbitral. Puede haber debate, puede ser opinar la jugada, para algunos puede ser falta, para otros no. Pero bueno, siguen, porque ya vimos la vez pasada la intensidad con la que hubo penal contra Hugo Fernández, una falta en el área, más allá de que esta es una jugada distinta, ¿verdad? Pero... ¿Sabes a qué voy, Ariel? Yo voy al tema de la crítica. Gran parte de la indignación del momento o de la polémica fue porque... Primero, el árbitro no se percató de lo que realmente ocurrió. Y segundo, porque revisaron a la inversa. Y yo entiendo el tema del protocolo. Pero si la jugada te va a salvar, entre comillas, ¿para qué gastas tanto tiempo en algo que no es lo más relevante? O sea, si el árbitro hubiese visto falta de Núñez contra Rúa y cobra esa que no ocurrió, pero si hubiera visto, o el VAR le dice, mira, esta es una falta evidente. Si ves ya hay falta, ¿cuál es la importancia de que la pelota entró o no entró? Es cierto. O sea, por eso yo colocaba el ejemplo del offside. Entonces, nos falta un poco de esa cancha. Si la resolución es la misma. Y repito, el mejor arbitraje es el que pasa desapercibido. Y por eso en tiempo real decía, mira que ahí lo de Núñez es lo que eventualmente puede hacer que ese marcador no suba. Y el trabajo del grupo arbitral es lo que confunde. Por eso los de Nacional estaban primero celebrando y luego bajan porque parece que primero revisan y después se van al otro. Tenemos lo que dijo Claudio con la explicación del árbitro. Pero después, cuando el referee estaba en el medio, le preguntamos qué él estaba viendo y nos dijo que era un posible penal o un gol, nos dijo ahí en el momento de la cancha. Él mismo no sabía todavía qué es lo que había pasado. Y después, después en la jugada, después... Clarísimo. Por eso cuando él detiene el juego y señala una falta, no es la falta que él vio. Él detiene porque el asistente le dice. Sí. ¿Se entiende? Por eso Fabio te decía. A lo que yo quiero llegar nomás es que cuando él va al VAR y ahí le dice, mira que acá hay falta, ahí él detecta la falta en el monitor. Eso es lo que te digo, que no, él tampoco no inventó nada. Solo que en tiempos de VAR, mira lo que pasó. Ahí está, eso fue lo ahí que está, fíjate. Lo que te quiero decir es que él cobra una falta que él no vio. No te digo que eso está mal, no debería ocurrir, pero eso también está dentro del protocolo. Lo que te quiero decir es que en ese momento de confusión, él no tenía idea. Si él hubiera visto la falta de, ya sea Arrúa contra Núñez o Núñez contra Arrúa, vos vas y pita algo y le da el elemento para que el VAR revise sobre lo que él pitó. Al no haber visto absolutamente nada, él le tira todo al VAR y el VAR hace según su protocolo, revisa para mí mal. O sea, si yo veo una jugada que puede ser penal o no, pero rebobinando el tape y a los 5 segundos veo que el jugador está 2 metros adelantado, yo me voy a ir con esa jugada. Aunque me digan, no, pero acá la International, la FIFA. Y hacer, si al final te van a dar el felicitado. Y que ahora te van a felicitar porque dejaste 2 minutos donde todo el mundo pensó que, no, mira un poco, primero quieren anular de esta forma, no pudieron, ahora van a esa. Evita eso. Pero quizás la mancha también Derli va a tener con la jugada de Carlos Espino, la verdad. Sí, esa es la que ya le va a condenar definitivamente, si es que vamos a buscarle errores. Y Chiqui, ¿qué hace? Lo mandó Claro a calentar rápidamente a Tuco y lo sacó. Ese fue el gesto que más expuso al árbitro, ¿verdad? También. Que lo sacó Para evitar. rápidamente, porque cualquier roce a partir de ella era expulsión. Fue un patadón justamente contra Núñez. Mirá qué protagonista Núñez, ¿no? Estuvo Y Núñez, en todas. Núñez Nacional es una especie de Raúl Piri ya a estas alturas. ¿Recuerdan a Raúl Piri? El histórico. El histórico. Y él Jugaba también lateral derecho, tiene comodín. primer central, segundo Y los años central. que ya tiene Nacional también, ¿verdad? Merecidamente capitán del Y equipo. jugó la vez pasada como lateral izquierdo porque se le había echado al titular en la fecha anterior contra el General Caballero. Bueno, Vamos se a- fue de Bruno, que está en su programa ahora, pero... Lo de Beto, espérame. No, ¿Qué? lo que quedó tapado, pero lo mal que jugó Olimpia el segundo tiempo de vuelta. Espera, por eso, hay tiempo, espérame. Vamos con Derly González, vamos con Francisco Chiqui Arce, picante de nuevo la conferencia de prensa, y vamos con el hincha opina de Olimpia. En el segundo tiempo nos quedamos bastante. Y por eso se nos complicó el partido y bueno, lastimosamente no pudimos sacar el triunfo. No, obviamente nosotros cuando jugamos de local tratamos de sumar de a 3. En estos 2 partidos no se nos dio y bueno, ahora a pensar en el siguiente partido.
En cuanto a los hinchas, yo no puedo hacer nada. Chiqui. Eso habría que planteárselo al presidente, que es el que decide en el club. No hay ningún inconveniente en ese sentido en cuanto a yo apegarme al cargo si veo que no funciona o que no se puede conseguir o uno no progresa en cuanto al trabajo diario para conseguir los resultados o buscar ganar el título, que es lo que necesitamos. Pero ya hablamos siempre de una reacción normal cuando no se gana. Entiendo que la pasión ciega un poco, porque no veo yo desde mi lugar correcto. Nosotros tenemos un plantel corto, recién reestructurado y todavía con varias llegadas para poder ponerse no a punto físico, sino que a punto de rendir dentro del equipo. Y a veces somos muy críticos, ya raya un poco la ofensa. Son chicos que no quieren hacer mal su trabajo, que por momentos lo hacen bien, y es muy duro recibir esa de parte de tu propia gente. Veo que se están agarrando con 2-3 y esa no es la manera de ayudarlos a crecer. Si nos tiramos todos juntos, pueden cambiar de entrenador sin ningún problema, pueden seguir rotando sin ningún problema. Hay que entender un poco el momento de la institución y ponerse realmente en fila para poder ayudar, no conspirar. No me refiero solamente a la gente. Esto de conspirar no digo por la gente, pero hay que mirar para adelante y hay que ver qué es lo que tenemos y hay que entender los momentos. Yo tengo derecho a tirar cosas, así como vos la vez pasada, por ejemplo, tiraste cosas, o los otros colegas tuyos tiran cosas, o hablan en privado y uno se entera de todo lo que dicen en privado. A esas cuestiones me refiero. O sea, ¿está mencionando que existe una conspiración de parte de la prensa o...? No dije eso. No tan mal, mejoramos algo, pero el técnico se equivocó. Le cambió demasiado temprano a Espínola y Salazar no estaba bien. Como jugador Chiqui me encanta, pero como técnico es un fracasado. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que la próxima fecha mejore, porque es una vergüenza cómo juega. Fuera Arce, fuera Barreto, chao Cardona, chao Balota. Barreto, andate mañana mismo a verle, inútil. Chao Chiqui Arce, Huito Fernández muerto, mi amigo Kaura engancha más que vos. Mucha fuerza para Chiqui y vamos a seguir mejorando. Gracias. Primer tiempo muy bueno, pero después los cambios innecesarios, creo yo, para hacerlo jugar a todos cuando el partido era muy denso. Ponerlo a Quintanita por la izquierda, matarlo contra Lugo, que era un Neymar. ¿Se equivocó Chiqui? Se equivocó en los cambios. ¿Y qué hizo hoy? Destartaló el partido en el segundo tiempo. Chiqui, por favor, yo soy anti-Chiqui, te lo digo, anti-Chiqui, ante el ciclón. Entonces, mi amigo, andate. Los cambios que hizo nuestro director técnico fue bárbaro. ¿Cómo? Y por supuesto, ¿cómo meter Prato en un juego de velocidad? Y paso a paso, Chiqui, un paso al costado. ¿Se tiene que ir? Olvídate, no juega nada. Chiqui Arce es un desastre, no le enseña nada a sus jugadores. Vamos, Chiqui, empezaron a cambiar ya, papá. Fernando no está haciendo nada. Huguito Quintana, vamos, pongan a ganas, no están corriendo, no hacen nada, papá. Vamos. Junior Barreto, una ofensa al fútbol paraguayo. Que se vaya Chiqui, Huguito, fuera. Voy a mandar un saludo a mi mamá y Chiqui fuera, por favor. Vamos, limpia, fuera Chiqui. Y por favor, andate, papá, andate, Chiqui será. Bueno, ahí está la hinchada del Olimpia, ¿verdad? Algunos disconformes cerramos con ABC TV, entiendo, ¿verdad? Sí. Disconformes con el planteamiento del segundo tiempo de el técnico Arce. Está Freddy Soto en línea, él es el representante de Junior Barreto. Freddy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Bruno? Bien, Freddy. Bueno, atento a esto que habíamos lanzado nosotros investigando acá, Federico lanzaba ya en el mes de diciembre la posibilidad de Vélez, y hoy se puede decir que se avanzó o está en un stand-by lo de Barreto. Y hoy te puedo decir que está en un stand-by, ¿verdad? Vélez hizo una propuesta oficial a la gente de Olimpia. La gente de Olimpia no aceptó la propuesta y se está esperando que si la gente de Vélez van a mejorar o no la propuesta ahora. Según tengo entendido, creo que hoy parece que están también en busca de otros refuerzos, están buscando un 9 también ellos
yo también le dije, ya le di también plazo hasta hoy, ¿verdad? Que si van o no por el jugador, porque también crea un malestar también para el jugador, para el club, o sea, ya no está mal la boca también de todo el mundo, encima con la situación que están el Olimpia, ¿verdad? En los contactos que tuviste con la gente de Vélez, Freddy, ¿ellos dijeron que iban a mejorar la oferta o se quedó solamente en la primera que presentaron? Ellos dijeron, o sea, yo con la gente que hablé dijeron que iban a mejorar. O sea, creo que ayer tomaron un poco de descanso, hoy tenían que estar nuevamente viendo eso, ¿verdad? Según los colegas argentinos, ustedes están hechos, ¿verdad? Como ayer recibí muchas llamadas de ellos, pero oficialmente yo no tengo nada, ¿verdad? Ni el club. Ayer tuve también conversación con el presidente, con Coto, y no tenemos nada oficial nosotros de parte de Vélez todavía. Creo que a lo mejor hoy hablé con la gente allá, con mi gente que está trabajando allá, y me dijeron que hoy se definiría si por el sí o por el no. También yo también le dije, mira, vamos a definir por el sí o por el no también, porque ya, y Pacuma, como se dice, y si sale, y si no, el jugador ya tranquilo y sigue trabajando. Freddy, buen día. Yo lo que me comentaba alguien del club el sábado de la noche es que lo que Olimpia no había aceptado en un primer momento, que era la forma de pago, sí había aceptado después porque Vélez ofreció un poquito más y en 2 cuotas, que fue aceptado por Olimpia. Lo que estaban esperando ahora, como vos decís, ya es ese ofrecimiento ya oficial, que envíen la carta, documento, el papel, es lo que están esperando en Olimpia para estos días de principio de semana. Sí, o sea, te cuento cómo viene la mano, ¿verdad? Yo hablé con Coto, ¿verdad? Y llegamos a un acuerdo, o sea, me dijo, mira, esto es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces yo mismo le transmití a la gente de Vélez, ¿verdad? Y así mismo, como he visto que vos sacaste, ¿verdad? Sería 1,5 en 2 pagos, ¿verdad? Y la gente de Vélez quedó en contestar eso, ¿verdad? Pero como te digo, son todos rumores, ¿verdad? Yo hablé con la gente, hablé con Olimpia, hablé con la gente y quedamos en ese monto, pues hasta ahora no hay nada oficial, ¿verdad? Sí, lo que están esperando. Incluso... ¿Y cuántos años de contrato quieren hacer con el jugador en principio? Me imagino que ya hablaron de eso. Sería 3 años de contrato, o sea, Olimpia compraría el 50%, vendería el 50% y tiene la opción de comprar el 30% más en junio del año que viene. O sea, es una compra del 50% con una opción obligatoria de renovar en junio de 2025 si el jugador no se vende antes, ¿verdad? Así es la negociación, ¿verdad? Y estamos esperando que salga lo mejor para todos, para el club también. Yo le doy carta blanca al club, que ellos son los dueños de los derechos federativos, ¿verdad? Ellos organizan con el jugador y nosotros ya, y Vélez ya se habló de una parte, ¿verdad? De solidar 3 años de contrato y eso, ¿verdad? En la primera oferta se hablaba de $1.200.000. ¿Eso es lo que va a mejorar Vélez, Freddy? ¿Cómo? No te copié bien. La primera oferta se habló de un monto de $1.200.000. ¿Fue así lo que presentó Vélez en su momento? Sí, esa oferta vino al club. Esa oferta vino oficialmente al club por $1.200.000. El 50% y así como te dije, después el 30% en junio del año que viene con el tipo de derecho obligatorio, ¿verdad? Pero Olimpia no aceptó esa oferta. Olimpia ahí, entonces yo ahí hablé con la gente del Olimpia y también con la gente de Vélez y le pasé lo que Olimpia quiere, ¿verdad? La oferta que Olimpia quiere. Olimpia le hizo una propuesta y eso es lo que quedaron contestar ellos. Freddy, muchísimas gracias, muy amable. Dale, señor, un abrazo. Éxito, gracias, Freddy. Gracias por atendernos. Freddy Soto, representante de Junior Barreto. Que las redes sociales que tienen tanta fuerza nos frustran la operación, ¿no? Porque el sábado habrá sido uno de los momentos más complicados para Junior en las redes sociales y justo lanzábamos esta información y de muy buena fuente. Yo sé que estaba siguiendo el partido Ricky Álvarez, que es el manager de Vélez, aquel volante zurdo que jugaba en Italia, jugó un mundial incluso creo, en Sudáfrica, y él estaba mirando hasta el gol. El primer tiempo vio, el segundo ya no sé. Mira que no, un buen arranque de Junior. No, digo que nosotros cuando miramos, de verdad cuando miramos Brock, cómo le despedían, o un jugador que iba a venir, mirábamos los hinchas cuando se enteraban tal y tal va a ser transferido y... Pero mira, si la propia gente de Vélez sigue estos 3 partidos de Junior, por lo menos estos últimos, es 4.
4 o 5 puntos. El gol es lo que lo salva, ¿verdad? Después ahí él está casi siempre en el recuadro. En la foto Sí, del gol. Siempre está en el recuadro de la jugada del rival, Sí. lo cual puede evaluar su cotización ese en el propio todavía jugador. no se consolidó con la camiseta de Olimpia. No podemos decir, este es el jugador que ya tuvo una racha importante. Tampoco ocurrió eso con Junior. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Es momento de volver a llenar las gradas, donde cada partido es una nueva oportunidad de soñar. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Bueno, 12:06. Vamos a escucharlo íntegramente a Francisco Arce, porque otra vez son de esas conferencias no convencionales, ¿verdad? Y vamos a opinar sobre el partido. Yo tengo puntualizaciones que me gustaría hacer. Y supongo que ustedes la misma cosa, ¿verdad? Hoy juega Cerro Porteño. ¿Podemos ir a un adelanto de cómo arrancaría Cerro Porteño? Fabio, por favor. Y el rival 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Y llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes: paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El fútbol es pasión y el cacique es pasión por los precios bajos. Aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades en Luque, Aregua e Itagua. El cacique sí te conviene. Vamos a... Chiqui, está Juanma antes. Juanma, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, vamos con lo de Cerro a fondo, por favor, te pido, Juanma, y ya lo vamos a escuchar a Chiqui Arce, vamos a hablar de lo de Olimpia, y por supuesto, lógico, lo de Cerro Porteño, que hoy puede ser el único puntero, pero antes hay otro partido. Libertad también puede quedar a tiro, Libertad puede llegar a la línea de 7 puntos, Fabio. Puede superar a Cerro, quedarse como líder hasta esperar el partido del equipo azulgrana, porque hoy juega Libertad de visitante ante Trinidense en Cancha de Sol. Ahí se va a jugar el partido, hoy a las 18:30 horas. Pero ganando los dos, Cerro va a ser el único líder. Pero solamente por 2 puntos de diferencia. Por 2 puntos. Y ya empezamos ya a traer la tendencia. ¿Y Olimpia cuánto tiene? Y Olimpia tiene 5. Libertad tendría 7 si gana. Lo que te digo nomás es que ya estamos... Cerro 9, Libertad 7. Empezó porque después recién... no hay otro con 7, ¿no? No hay otro. Guaraní tiene 5. Guaraní tiene 5. Pero lo que te quiero nomás es que ya empieza otra vez la tendencia a... Es como que se empiezan a desmarcar. Y empieza otra vez el agua yéndose hacia el mismo lugar. Y igual que la carrera. Está siguiendo la misma. Viste que cuando el agua ya tiene un cauce se llama. Hay cauces naturales y hay cauces que los produce el hombre. Ya venimos hoy. Que te lo digan los argentinos con el Pilcomayo, ¿verdad? El desvío. Ariel, ¿por qué eso? No, me gustó. Es que me gusta. Conocimiento. No, claro. Hoy mismo me dijiste y... No, y medio poético. No, es poético. No, ilustración. Tiene poético como el... Ilustración. Es que cuando... Ciencia, naturaleza. Una mezcla de todo. Eso voy a devolver. Espera, déjame devolver. Eso es de grande gente que tiene... No, le voy a tirar otro guantazo. Lo que pasa es que cuando uno va comprando terreno, terrenitos, va viendo los cauces. Y vos que sos también, vos que sos un hacendado...
Acá nosotros estamos escuchando atentamente lo que dicen todos. El único causa es yo veo el arroyo de la marea que está ahí cerca de mí. Yo en todo caso no sé, soy una aguja en el mar. Yo soy un botón en el... Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Fuerza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien, activa 92 a 6.150 y Fuerza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Vení a Bristol y aprovecha la semana de TV y celulares con descuentos increíbles y sin entrega inicial. Además participas de la promo 2.000 millones en premios. Celular Samsung A04, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si quieres ver resultados diferentes en tu negocio, cambia la manera de hacer las cosas. Acepta las principales marcas de tarjetas y billeteras y ahora también cobra con QR. Alías el link de pago. Adherite hoy a la red Dinelco y hacelo diferente. Juanma, ¿cómo arranca hoy Cerro? Sí, es muy probable que se repita el equipo de la primera fecha, porque decir que Bernay repetiría el equipo de la fecha pasada sería no incluirlo a Juan Manuel Iturbe entre los titulares. Y así como están las cosas, a diferencia de lo que ocurrió el jueves, Iturbe sí estaría arrancando nuevamente como titular. La base es la misma, la que ya encontró Bernay en pretemporada, la que mostró contra Deportivo Cali y la que viene dándole muy buenos resultados en las dos primeras fechas. Jan Fernández en el arco, Enzo Jiménez, Cristian Javier Báez, la presencia de Jorge Morel y Santiago Arzamendia. En el medio campo, el doble 6 con Robert Piris Zamota y Rafael Carrascal. Los extremos, por derecha Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, Federico El Pachi Carrizo como media punta y Diego Churín. 20:50 es el horario marcado para el inicio del partido. Este lunes habrá que ver la cantidad de público en el Defensores del Chaco. Al menos la expectativa es importante de vuelta. El fin de semana hubo mucha presencia de los socios en el lobby de la Nueva Olla canjeando las entradas físicas, a diferencia de la primera fecha donde el socio entraba directamente presentando el carnet. En esta ocasión tuvo que canjear físicamente el ticket. Habrá que ver que si se repite la asistencia de casi 15.000 personas de la primera fecha, si eso aumenta o disminuye un poco por la cuestión del día y del horario. ¿Sí, Bruno? Juanma, yo estoy con la tesitura. ¿Por qué no se venden las entradas no se venden las entradas en los estadios? Porque esto hay que ya mantener, porque así le facilita a la gente. ¿Sabes a qué me refiero yo, Juanma? Vos estás diciendo que se van a vender las entradas en el Defensores. Red UTS. Hay ¿No van a vender en el Defensores del Chaco? No. Y bueno, ¿por qué, por ejemplo, sería eso? Eso está mal. ¿Cuál es el problema que vos te acercas a la boletería? Me van a decir el tema de seguridad. Pero a ver, este es un partido Cerro 2 de mayo. Dale la comodidad al hincha de Cerro. O sea, vos pues tenés que usar tu sentido común, ¿verdad? Porque no es pues un partido de alta preocupación, o como que le llaman ahora. Alto riesgo. De alto riesgo. No, alta complejidad. Ahora, si vos decís Olimpia Cerro, lógicamente que nos vas a agarrar y habilitar las boleterías, porque ahí puede haber problemas y tal cosa, pero de igual modo, para eso no está la policía. ¿Cómo veo a alguien se vaya a comprar entrada y se va a pelear con otro tipo ahí? Porque es de tal club o tal cosa, pero ya está pues destinado. Sur se va al hincha Olimpia, habilitarle su boletería. Se va el tipo que es de platea, ahí se entremezclan sí olimpista y cerrista, pero para eso está la policía, y ahí tiene que haber efectivos policiales, o si no, pues quiere decir que nosotros
en vez de adelantar nuestra sociedad, cada vez estamos haciendo más. ¿Sabes qué? Por seguridad, REUTS. Escuché el partido de Luqueño. Luqueño mueve muchísima gente. ¿Sabes qué hicieron? Vendieron a media cuadra. No le permitieron a Luqueño vender la entrada, pero sí lo hicieron en el cuerpo de bomberos que queda a media cuadra del club. O sea, ¿y qué es lo que cambia a media cuadra? No tiene ningún sentido. Y hoy, bueno, es un partido de Alto Río y vos te vas a preferencia, compra tu entrada ahí, entra tranquilo. Te va a norte, que se quiere ir a norte, si es 2 de mayo, compra su entrada y se acabó la historia. Hacen ahí una... ¿cuánto policía hay ahora? Lince hay por todos lados, despliegue, se anunció que motos, vamos a comprar 400 motos, hay por 800 PMT, ¿cómo se llama? 800 Lince. Bueno, y hace una pequeña barrera hasta que estén los policías, para eso pues está la autoridad, o si no, pues ¿sabes qué es lo que pasa ya acá en este país? Ya cualquier cosa nomás ya es autoridad ausente. Entonces dicen, vamos nomás a hacerlo más fácil, vamos a que se compre por REUTS, que se vea el hincha. Vos pero vas a tener tiempo para irte al shopping, por esos lugares con lo que tiene la REUTS, boletas de expendio, ¿verdad? O locales de expendio. Entonces, vos antes del partido te querés ir, vos estás escuchando la radio, te da el tiempo, salí de la oficina. ¿Y por qué no vas a poder ir a comprar ahí? ¿Cuál es lo que es el problema? ¿Cuál es lo que es el problema? Falta de organización y de criterio, porque, vuelvo a repetir, entendería hasta un Cerro Olimpia por el alto riesgo, Yayu. Pero, otra vez, pongo un asterisco ahí. Entonces, pico, los incivilizados van a hacer que nuestra sociedad tenga que ser empujada para que los violentos ganen siempre. Los violentos no tiene que ser de las calles, al revés tiene que ser. Así funciona una sociedad organizada. Por eso la gente no se va a la cancha como debería de irse. 20-50 y encima no venden la entrada en... O sea que un tipo trabajador común, que no es Nepo Baby, por ejemplo, ¿verdad? Que sí puede faltar o está durmiendo y se levanta tranquilo, se va al shopping, almuerza ahí, compra su entrada, che boludo, yo me voy hoy a la noche al partido. Pero el que trabaja tiene media hora para comer y volver a su trabajo. Y en esa media hora lo que va a hacer es ir volando, va a ir a comprar pico en la entrada. Disculpame, Juanma, que me haya extendido. No, pero es un reclamo válido, Bruno, porque los aficionados cuando veían el flyer que publicaba Cerro en redes sociales justamente reclamaban lo mismo. Primero, la cuestión del canje físico. ¿Por qué en la etapa digital, virtual, no se recurre como en pandemia a ese tipo de situaciones? Papá, con QR, Ningo, hoy subía un avión. No, es que te va para ver un partido, subirte a un avión es algo mucho más sensible que ir a ver un partido. Vos pensás lo que es, que QR, agarrar tu teléfono, ¡pum!, le pones ahí, y ya te marca, te subía el avión, llegaba, no sé, te podía a la China, y de la China volver otra vez con tu celular, nomás ya no necesitas ningún papel, nada. ¿Y qué veo eso es? Que, o sea que el hincha Cerro, el que es socio, tiene que ir a canjear otra vez o pico su entrada, pico, para tener físicamente, pico, Juanma. Vos sabés que el socio del Cerro tuvo que realizar eso este fin de semana e incluso el que no ha canjeado tiene tiempo hoy desde las 15:30 también, y por eso quiero precisar, en las inmediaciones del Defensores del Chaco, es decir que lo mismo que ocurrió en Luqueño, por ejemplo, va a ocurrir hoy. Tal vez no va a estar en la boletería el puesto de canje, pero en la esquina o a media cuadra o una cuadra de Defensores va a tener que ir el socio del Cerro a canjear su ticket físico. Y bueno, pero...
Y todo esto porque se juega en la PF. No, pero porque se juega en la PF. Porque se juega en la PF. Yo por eso ya el viernes dije, porque esto lo vivió también el socio del Olimpia. Claro, los dos equipos. Yo no entiendo, no por eso. Pero y yo no sé por qué no hay claridad, porque comprendo lo que vos decís, Bruno, de que, o sea, ahí es donde yo también aplico lo mismo que digo el arbitraje con este tema. Si ya, porque en realidad es una anomalía. Vos citaste el ejemplo y lo habíamos compartido, que hoy, y mira que ya somos de una generación que no es tan joven, pero estamos ya acostumbrados al tema de, hasta por una cuestión de medio ambiente, ya la tendencia es no tener cosas impresas, papeles y todas estas cuestiones. Entonces uno preguntaba, claro que esto empieza a reflotar porque Olimpia y Cerro dejaron de ser locales en sus canchas, y si siempre cito, por un lado, uno tiene que alentar el uso de la tecnología porque te da comodidad. Siempre deja el margen para la gente que no está tan familiarizada con el tema de la tecnología, que casi siempre ocurre con los adultos mayores, porque también forman parte importante de lo que es ese ecosistema del fútbol. Pero yo entiendo cuando se dice, no se venden entradas en la sede el día del partido. Si yo tengo algún problema con el tema de la modernización, que es el tema del QR, el tema del PDF, el tema de la aplicación, bueno, darle ese margen que puede sonar contradictorio, porque si por un lado uno está abogando a que seamos más modernos, ¿cómo vamos a permitir que se vendan entradas en el estadio el día del partido? Entonces, yo primero lo que quiero saber es por qué no tienen pues la tecnología para aplicar. Pero todavía. Espera, estamos hablando, Bruno, de una alianza, de un acuerdo con el digital y todo esto. Pero eso pues está en proceso, Dani. No, y bueno, lo que te quiero decir nomás es, entonces mientras tanto el sentido común. Bueno, y por eso decirle, habilitar la boletería y vender tu entrada ahí, se puede poner rápido y se acabó. Es tan complicado lo que estamos viendo. Aguantame. Cerramos, Juanma. Repetí el probable equipo de Cerro Porteño. Va Fabio con 2 de mayo. Vos ya dijiste 2 de mayo, todavía, Fabio. Señor, todavía, señor. Después el partido previo, el choque de Libertad. Ayer Guaraní jugó muy bien y apareció. Quiero hablar con este muchacho Daniel Pérez. ¿Qué historia de vida de este muchacho será? Impresionante. Daniel Pérez se llama él. Una historia muy extraña en el fútbol tiene. Y después vamos a escuchar a Chiqui Arce y después vamos a entrar nosotros acá a opinar. Porque hoy ya a Chiqui Arce. Chiqui se está equivocando lastimosamente para mí. Y yo voy a hacerlo un editorial sobre el tema. Y yo creo que Chiqui Arce está en estos momentos. La palabra es, hablo de su trabajo. Yo no estoy hablando de Chiqui Arce como persona, porque me parece que Chiqui es un ser humano correcto, derecho, buen tipo, frontal, directo, no anda con medias tintas, te dice lo que piensa. A mí me gusta esa clase de gente, porque es más odioso tener a alguien que te dice una cosa y hace otra cosa y actúa de otra manera también. Entonces, pero yo creo que en estos momentos Chiqui está, ¿cómo se llama? Cuando vos estás, él está viendo fantasma primero. Segundo, está, no es la palabra, ayúdenme porque el castellano... Sensible. Está sensible también, ¿verdad? Sí. Pero no, pero ¿sabes qué? ¿Cómo te voy a decir cuando vos estás confundido, abatatado, estás, tu mente está... porque lo que él hizo entre un primer tiempo y el segundo, y después en su conferencia de prensa, yo le iba a decir algo nomás a él. Y es irrefutable lo que yo le voy a decir, porque él mismo se contradijo desde que empezó el torneo hasta acá, y no dejo hacer una campaña. Yo sabes que Chiqui, ojalá te quede mucho tiempo en Olimpia, será. Ojalá te quede y que Olimpia salga adelante, porque Olimpia es, al igual que Cerro, son los dos clubes principales. A ellos les va bien, a nosotros nos va bien.
a todo le va bien. Así es el mercado, así funciona el fútbol paraguayo. Imagínate que vos llegues a ganar la Copa Sudamericana, chiqui, y que te vaya a dirigir afuera, amigo. Acá la gente es testigo. Yo hace cuánto vengo diciendo, te considero a vos el mejor técnico del fútbol paraguayo. El mejor técnico paraguayo. Ustedes me han escuchado decir 1000 veces eso. La audiencia también. Pero no por eso él va a dejar de ser criticado. A Marcelo Bielsa, con un periodista, ayer por poco no se trompearon. Le dicen cosas, le confrontan, le preguntan. Esto es parte de la naturaleza del fútbol, chiqui. No vayan a ver fantasmas, amigos, Anidena, no vayan a perder más tu tiempo. Sabes que vos te estás desgastando porque mentalmente te desgastas en cosas que no son realmente importantes. Porque finalmente el periodismo no decide quién va a ser el técnico. Acá yo estuve en desacuerdo con Julio Cáceres, salió campeón, no lo cambiaron y después sí lo hicieron, pero no tiene nada que ver. O sea, en el momento en el que más yo lo estaba criticando a él y al plantel, Olimpia salió campeón. ¿Y qué pasó? Nada. Algunos dirán, le tapó la boca a Bruno. Julio está haciendo una campaña ahí con Luque, ahora está trabajando. El mundo continúa. Pero ¿dónde está el error de Chiqui? Yo le iba a decir exactamente acá, y a mí, yo la próxima vez me voy a ir a la conferencia de prensa de Chiqui. Hasta por andú sube. Si te oía, hasta. Me voy a bajar ahí del partido y me voy a ir a preguntarle, porque lastimosamente no podemos hablar con él. O le voy a decir, porque no quiero, yo nunca hago, jamás hago eso de decirle al cronista, anda a preguntarle tal cosa, salvo que sea puntual sobre algo. Por ejemplo, preguntarle por si está lesionado fulano, o preguntarle por si está habilitado fulano, máximo, y al aire lo hago. Jamás nadie, ni un compañero me puede señalar con el dedo que yo le haya dicho, Fabio, Federico, opinan a favor de fulano, Ariel, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a... Es más, casi hay... Este es el programa más escuchado de todos los mediodías. ¿Y saben cómo nosotros nos encontramos? Yo le toqué la bocina a Ariel ahí 11:25 y él estaba ahí con Federico, los dos estaban llegando. Ni hablamos nosotros. Y entramos al aire a hacer el programa. Pero Chiqui Arce está perturbado mentalmente. Él está con demasiadas cosas en su cabeza y cosas que no le sirven a él ni le van a servir al Olimpia. Que él se concentra nomás, ya se está desgastando al pedo. Se confronta con la prensa, se confronta con... Deja, Chiqui, que digan que vos vas a salir, si alguien está complotando contra vos, dejanas, amigo. Vos veo cuántas cosas en tu vida ya viviste. ¿Qué pico esto de que porque nosotros vos contamos nomás la noticia, o vos crees que nosotros estamos mal informados? Porque te voy a decir, modestia aparte, este medio es el que más noticias ha lanzado el año pasado y de arranque otra vez. ¿En dónde nosotros nos equivocamos? Cuando dijimos, va a ser transferido Mateo Gamarra, nadie sabía, nosotros sabíamos. Ayer, como muestra, vale un botón, dos cosas nomás voy a poner para no estar, porque si no, no quiero que suene esto a que es una cuestión egocéntrica, que nosotros no hacemos el chanta, que guauro y guapa. No, hay colegas que tienen su mérito. Y también generan noticias, a veces ganan las noticias ellos, no todas las veces vas a llegar vos, eso también tenés que saber como periodista. Pero todos los días intentamos nosotros tener la noticia y le llamamos con nosotros, Chiqui, a la misma gente de Olimpia. Esos son los que te dicen a vos, mirá, amigo, esto y esto está pasando. Y no es que porque nosotros pongamos Martín Palermo fue ofrecido o es un candidato, si es que Chiqui no continúa, porque
Así es el tema, la dinámica. Escabónego habló acá con Mabel Refe, le dijo, yo le apoyo 1000%. No, en diciembre ya le apoyamos y en enero. Pero, y la tipo. Pero, vos sabés, Mabel, que esto depende mucho de los resultados. En 6, 7 fechas, si nos rinde el equipo, no gana, o no, ni Pep Guardiola no va a aguantar. Y esa es la dinámica del fútbol, mi querido Chiqui. Entonces, ¿sabes qué? Anivenas, amigos, no vayan a más perder tiempo en qué dijo fulanito. Preocupate en los cambios, será. Ya tengo la segundo tiempo, ve. Y vos te está contradiciendo y te voy a decir por qué te está contradiciendo. Este es un debate futbolístico. No es que yo te quiero hacer la cama, que yo estoy complotando. Yo, Chiqui, salgo de acá y me desconecto. Estoy en otra cosa. Allá por otra cosa. Me voy, no sé. Estoy haciendo otras actividades. Después vuelvo para el programa a la noche. No, pero no. Y hoy voy a volver para el partido a la noche, pero para transmitir el partido cero, porque ¿dónde? ¿A qué hora pico yo le iba a llamar? ¿A quién pico le iba a llamar para decirle, échenle a Chiquita? Nosotros opinamos lo que vemos nomás, Chiqui. Y la gente también opina. Y ahí también vos cometiste un error. Porque vos le tratás a la gente de... usted no tiene que repetir las boludeces que dice la gente. No solamente vos entendés de fútbol. Ese es un error que vos también tenés hace mucho tiempo. Vos crees que solamente vos entendés de fútbol. Y esto no es de la NASA. Esto no es ir a... vamos a estudiar derecho romano, la historia que tenés que leer 58 libros. Para saber la historia de Roma. Esto es táctica y fútbol nomás. Es lógica nomás. Claro que tenés que estudiar, tenés que perfeccionarte, tenés que irte a modernizarte, tenés que hacer esto. Claro que sí, no te estoy diciendo que tampoco es un viroreí ser técnico, no, al contrario. Pero no es algo que todo el mundo, o sea, lo que te quiero decir es que, a ver, una vacuna, por ejemplo, para hacer, yo no voy a hacer ni vos tampoco vas a hacer. Tenés que estudiar en serio y sobre eso no va a venir a opinar cualquier persona. No va a venir alguien a decirte, no, ¿sabes que la vacuna se hace así? No, espera un ratito, papá. Ahí hay una investigación que lleva años, que después se aprueba. Por eso es científico eso. Y esto que del fútbol, pues no es científico. Esto es de piel y hueso. Y es sentido común. Y pasan cosas que... A veces, ¿cómo vos me explicás lo de Lucho Díaz, a Jürgen Klopp, todo emotivo, lo que está pasando con él? Es un tipo de que juega en pueblo originario, nadie le daba bola hasta que vino Valderrama. Le dio al tipo. Desnutrido, flacucho, le ayudó, se fue a Junior. ¿Y dónde está ahora en Liverpool? ¿Y qué me vas a decir vos? ¿Cuántos tipos le habrán rechazado a ese muchacho? A Ronaldo Nazario ninguno le rechazaron. Y hay miles de historias de jugadores rechazados. O sea, esto no es científico. Vos podés ver de una manera el fútbol y la otra persona lo puede ver de otra manera. Leí la otra vez una frase de un técnico argentino que me encantó. No recuerdo si era Menotti o Bilardo. Que decía, el fútbol no es aceleración. No es el que más acelera, sino el que sabe el momento en que frenar. Es la frenada, no es la aceleración, decía. Y hay otro técnico que te dice, no, hoy día en el mundo del fútbol es clave que el jugador sea rápido en la aceleración y compañía. Pero voy a ir a Edgar, vamos a escucharlo a Chiqui, y después ahí voy a marcar lo que para mí es contradictorio en Chiqui y en los errores que cometió en el partido. Pero yo creo que él trabaja, yo creo que Chiqui se esmera, ¿verdad? Eso no está en discusión, me parece que él es un trabajador. Yo creo que nadie eso puede discutir. Nadie puede discutir que él quiere salir adelante, eso no está en discusión. Pero me parece a mí, humildemente le digo,
que él está perdiendo su tiempo en Buiroreí. Él tiene que dedicarse nomás a dirigir al Olimpia, y el Olimpia, él sabe que es así la presión en Cerro, sabe que es así. Y nadie acá es hecha técnico, no es así. Nosotros lo único que queremos es información correcta, porque nosotros vivimos de la información. Cuando nosotros lanzamos la noticia y la noticia es correcta, nosotros somos felices porque ganamos credibilidad. Así como cuando nosotros nos equivocamos y la cagamos, chiqui, claro que la cagamos y grande, decimos boludeces, a veces nos equivocamos de jugador, a veces tiramos una información porque la fuente nos dijo esto va a pasar tal cosa y no pasa. El fútbol es muy dinámico, te putea la gente, nuestro trabajo es público. No por eso yo ya salí a decir, no, estos son todos boludos los amigos del WhatsApp, y a partir de hoy los amigos del WhatsApp ya no van a hablar. Yo habilito acá todos los días el WhatsApp y hay una democracia plena y pública es la cuestión acá. Estamos expuestos al escrutinio de nuestro periodismo a diario. Entonces vos que sos técnico del Olimpia, ¿cuál es lo que es el problema, Pio? ¿Por qué no se te puede decir, Guaupio? ¿Querés ya? No jugáis con el equipo, no juega tu equipo, hermano, no le encontraste todavía la vuelta. Ojalá que le encuentren en la cuarta, en la quinta, en la sexta, no sé cuándo. Pero nadie es que no te quiere, que te odia. ¿Por qué con nosotros te vamos? Hermano querido, deja de ver fantasmas, deja de perder tu tiempo en eso. Vos decís que no ves redes, pero al final sabes todo, hasta sabes que te chismentaron, qué dicen los periodistas fuera del aire. ¿Y qué pico eso a vos te va a hacer? ¿Te va a mantener en el cargo, pico? ¿Va a mejorar tu equipo por eso, pico? ¿Qué pico te calienta a vos? ¿Qué dice fulano de tal fuera del aire? De achore. O sea que a mí aún me calienta qué vos haces con Julio Enciso, Blas, Marcelo Cristaldo en tu rato libre, o en Paraguarí cuando van a comer un asado en la olla, pio. O un pescado. ¿Qué vio a mí? Eso me importa. Si eso a vos no te hace más técnico ni menos técnico, es un ser humano como vos sos. Pero yo no ya está diciendo, ¿por qué Chiqui no trabajó? ¿Por qué no vio video? En vez de estar jodiendo, tu día libre, vos tenés todo el derecho a hacer lo que vos quieras. Por eso yo creo que Chiqui está gastando energía de manera innecesaria en cuestiones que no hacen al fondo del Olimpia, del equipo. Y después voy a marcar, acá ya me callo, vamos a ir a Edgar, escuchamos a Chiqui Arce y vamos a hablar del partido propiamente, porque para mí se equivocó, repito otra vez esto, lastimosamente Chiqui, en los cambios y en la forma que encaró el segundo tiempo del partido. Él agarró, hizo un Olimpia totalmente diferente al del primer tiempo. Mi querido Edgar, si tenés el pulmón y Fabio te ayuda, hacemos 15 menciones, información, Edgarciño, que es nuestra voz comercial, cariñosamente Edgar, porque él es de Vallení, pues entonces por eso le decimos Edgarciño. Y Fabio, que es nuestro N'Golo Kanté, que es el que volantea. Recupera la pelota, toca, entonces, y después lo escuchamos a Chiqui y venimos, muchachos. Vos, para Federico, está listo. Va a opinar sobre el partido. Claro. Ariel. Listo. Dani. Hace rato. Siento una especie de como que de que ya hablé mucho, o no sé si me no sé, pero perdónenme, pero se siente una cosa en la atmósfera, ¿cierto? Porque, no sé qué decir. Vamos a hablar bien, así porque no podemos omitir ya la parte de Arce. Yo creo que podemos omitir ya y entrar a después Edgar. Y bueno, y vamos no, porque entre Torque y después que es que se merece porque la gente escuche qué para lo que él dice, mi querido Dani.
Sí, pero no sé si en bruto. ¿A la como- conferencia? Claro. No, está buena, porque No. sábado a las 11 de la noche, pues mucha gente no escuchó. Muchas cosas, dijo Chiqui. Sí. Y va a limpiar Es más, hoy hasta limpia. arreglaron algo que había salido en las redes sociales que dijo... Claro, el tema de tipo. equipo. Ah, él escuchó mal. Sí, bueno, ¿Qué ¿cómo pasa, puede? señor? En Y vez de bueno, tipo, y equipo. bueno, le Y parece dijo, mala mía, dijo. Mala mía. dijo. Y bueno, Pero y tardó así una nomás, semana no pasa en nada. arreglar. Bueno, vamos entonces sigamos con el programa. Nos mantenemos entonces. Vamos. Garciño volantea a Fabio, Chiqui Arce y venimos para hablar de ese partido y después ya seguimos con el resto de las noticias. Hoy juega el Ciclón, ya estábamos con Juanma. Ponemos el equipo de Cerro Porteño hoy, porque si no, pues dicen, ese programa va a enviar WhatsApp. Hola, ese Mundo Limpia. De Bruno, no tenés otro club. Quiero hablar con Daniel Pérez, lateral de Guaraní. Qué increíble su vida ayer. No hay que darse nunca por vencido. La fe, la esperanza. 30 años tiene. Partidazo hizo ayer. La figura. No, Aviación ya viene jugando las 3 fechas bien. Yo le llamé a Fabio ayer. Le dije, che, ¿vos le conoces a este Daniel Pérez? Le dije, sí, me dijo, buen jugador, me dijo. Y vos sabés que después veo su historia de vida. Tipo estaba sin club el año pasado. Estaba en 3 de febrero por última vez. Jugó ya en Rubio Ñu en la intermedia. Es jugador puramente de intermedia, pero estuvo en Luqueño, me dijeron. Eso es lo que quiero confirmar con él. Estuvo 2 años en Luqueño, pero no tenía la oportunidad. Y viste para Chiqui, esto no es científico. Mira, un tipo de 30 años está llegando, un feroz lateral derecho de la gran pistola. 30 años tiene. Ahora él se le dio la oportunidad, le da, y a través de un scouting había sido, a él le descubrieron. Porque, y ahí le felicito públicamente a Pumpido. Mira, porque vivo que es Pumpido. Pumpido había sido, tiene scouting. Estoy diciendo bien, Dani. Scouter, ¿verdad? Scouter, no, el Scouter es la persona, claro. El hecho, la acción. Tiene scouting, había sido que van a haber distintos partidos de toda la categoría, y había sido que ya el año pasado él le quiso llevar a Meliano cuando Pumpido era el técnico, y no se pudo dar porque estaba él en 3 de febrero. Bueno, estaba en Ciudad del Este. No, pero habrá sido antes, porque él el año pasado, ya hablamos de él porque hizo un gran partido. Jugó en Guaraní. No, porque el año pasado hablo antes. No, por antes, eso, antes. porque esto que mucha gente ahora, y especialmente con la entrevista donde se quebró y todo eso, pero no sé si Fabio, Ariel, ustedes recuerdan, el año pasado hizo un gran partido, no sé si fue contra Libertad o algo así, y allí también reflotó lo mismo. Bueno, y ahí pues está el tema de darle seguridad al jugador y darle, porque le conoce Pumpido. Y son varios factores, porque mira que es porque se le fue Raúl Cáceres. No, ya sé. Y el año pasado él justo jugó cuando Raúl me parece que estaba lesionado. Pero tener el scouter, eso Pumpido es una viveza. Yo le felicito porque él está viendo jugadores de distintos, de todos lados, están y mirando. Este y bueno, número 9 que apareció en Nacional de la nada el sábado, Bailones. No sé si será debut, despedida, pero que entró muy bien, O sea que es alto y es rápido. Sí. A un toque iba a buscar. Pero vamos a seguir mirándole. Vamos a hablar del tema aparte. Pero el tema de los treintañeros. El de amarilla de sol. Tiene 30 años, ¿verdad? Pero Beto Espinola está viniendo a Olimpia ahora, ¿cuánto tiene? 32, 33. Si Dani Pérez se cuida, fácilmente va a llegar a los 35 años jugando a gran nivel. Acota Gerardo Figueiredo que después del amistoso que jugaron contra Olimpia, que jugó Dani Pérez, Olimpia lo quiso llevar después, dice. Viendo su accionar, su juego. Así dice Gerardo. Y miramos. Olimpia le quiso llevar después del amistoso a Daniel Pérez. Ese doble que jugaron, que se habló mucho del segundo amistoso. Claro. El 7-1. Claro, donde Walter hizo un gol y habrá impresionado y Olimpia. ¿Sabes dónde? Y se le escapó la tortuga, pero... No, era ese fácil. Partido... Y más si ya no estaba Raúl. Guaraní Trinidense un domingo de noche el año pasado para mí que él jugó titular. Ahí comenzamos y preguntamos por él. Hubo un partido. Sí, y ya entendíamos su historia.
pero ahora su historia irrumpe con más fuerza porque fue la figura, marcó un gol, lloró ayer titular. Cuando le eligieron como figura, dijo, me costó muchísimo llegar acá. Claro, porque él tira un mensaje a los chicos, no se den por rendidos. Dice. Porque vos tenés jugadores que vos decís, fulano decís, de jugador de intermedia, toda su carrera intermedia, y Dani Pérez estaba instalado entre esos jugadores que, este jugador de intermedia, encasillado en eso, hasta que se le da el gran salto, porque él tuvo varios periodos en Independiente Campo Grande, por ejemplo, en Rubio Ñu, y todo eso significaba que él no podía dar ya el salto era a primero. Su categoría, como claro, decís. sí, claro. Parece que no podía dar el maneja, salto. ¿verdad? Sí. El hijo de Sasú es uno de los scouting de Guaraní. Sí. En pandemia tuvo que vender tapabocas y desinfectantes, me dice Wilson acá por Pérez. Dani Pérez. Imagínate, historia de vida. Bueno, vamos a llegar con lo prometido, por favor. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral desde este lunes 29 al miércoles 31 de enero con descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 o en la web www.farmaciacatedral.com.py. Aprovecha esta maratón de descuentos que tenemos para vos. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Pisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Pisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ion purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Estábamos hablando del partido de Cerro con Juanma. Estaba señalando que el equipo azulgrana va a ser el mismo de la primera fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que no está para jugar Tobías Portillo, lo hará nuevamente de titular Juan Manuel Iturbe para armar el tridente ofensivo con Cecilio y con Churín. El equipo del 2 de mayo, que viene de ganar a Trinidense la fecha pasada en el Río Parapití, sería con Carlos Servín en el arco, Miguel Barreto como lateral derecho, Derlis Benítez, Pedro Sosa en la línea defensiva junto a César Castro, en el medio sector Elías Alfonso, el ex general caballero de Mallorquín y Tacuaré, junto a Esteban Maidana, Félix Jesús Llano, que hizo el gol del triunfo ante Trinidense la fecha pasada, y Walter Bogado. De enganche juega por detrás del punta Javier Domínguez, el ex luqueño, y arriba está para jugar Matías Cáceres, jugador de la casa, o en todo caso David Fleitas, el equipo que prepara Felipe Jiménez, partido 2050, Defensores del Chaco, arbitraje de José Méndez, en el bar estará Ulises Mereles. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400,000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada.
garantizadas. Ustedes dicen que fue su mejor verano. Para mí es porque en Inverfin tengo hasta 70% de descuento y regalos directos por cualquier compra. Y si quiero renovar mi aire acondicionado, tengo cuotas desde de 199,000 y encima la instalación gratuita, fríamente calculado. No te pierdas la mejor promo de verano en Inverfin. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. Partido de hoy en Villa Lisa para el juego entre Trinidense y Libertad, recordando que Trinidense viene de perder en sus dos primeras presentaciones. El equipo de José Arrúa, en el arco Wilson Quiñones, Víctor Dávalos, Juan Vera, César Benítez y Sergio Mendoza en la línea defensiva, Joel Román, Luis de la Cruz, Juan Salcedo y Pedro Arce en el medio sector, arriba Alan Pereira junto a Fernando Romero. El equipo del Libertad, atención que me cuenta Gerardo Figuereo que se lesionó Lucas Sanabria, está para quedar fuera por un mes aproximadamente, esguince de tobillo tiene Lucas Sanabria, por eso no va a jugar en el partido de esta tarde 18:30 horas. El probable equipo de Libertad: Martín Silva, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa, Alejandro Silva, Álvaro Campuzano, Bautista Merlini, arriba Elvio Vera, Óscar Tacora Cardoso y Lorenzo Melgarejo. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, Ellopichu Pequitadol Forte, ibuprofeno de acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor. Por algo, es la marca preferida de los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ellopichu Pequitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo este mes de enero liquidamos los porcelanatos de la marca Portinale, las griferías Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiore. No te pierdas esta gran promoción y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales de Guairá Pisos. Showroom San Lorenzo Laurelte en Asunción, Avenida Eusebia Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook Guairá Pisos Sanitarios y en Instagram como Guairá Pisos_sanitarios. ¿Cuándo juegan los grandes nuevamente? Se preguntan. La cuarta fecha, Olimpia va a ir a Encarnación para enfrentar a Ameliano el sábado 3 de febrero a partir de las 20:45. El horario de este partido, ya están los precios de las entradas: graderías norte y sur 30,000 guaraníes, plateas 40,000 y 100,000 guaraníes. Los del sector de preferencias para el Villa Alegre. Para el partido, repito, Olimpia juega el sábado 3 de febrero 20:45 ante Ameliano. El equipo de la B Azulada hará de local en el sur del país. Mientras que Cerro lo hará el domingo ante General Caballero en Mallorquín, en el estadio Carendí. Va a ser este partido 18:15, el horario del partido del equipo azulgrana en la cuarta fecha del torneo de apertura. En este mes de enero, Sueño Lar te trae el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py en nuestras tiendas Sueño Lar. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contactanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promoción. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzar. Francisco Chiqui Arce al aire. Bueno, yo creo que eso ya podríamos haberlo utilizado mejor al final como se dio el partido, pero creo que el no aprovechar nuestro mejor momento o las chances que tuvimos cuando estábamos en ventaja
después ellos nos empatan con cómo propusieron el partido, de buscando las pelotas largas a espalda de nuestros laterales, especialmente por el lado de Orlando, y nos convierten así. Después al final, con todo lo que ocurrió, obviamente uno cree que hubiese sido más fácil si teníamos cómo elegir mejor y no hacer esos cambios obligados del primer tiempo. Esos primeros 40 minutos, saliendo un poco de los 5 minutos iniciales, fue lo mejor de Olimpia en lo que va de este campeonato, con ese 4-1-4-1. Y la siguiente consulta, profe, al ingresar a Tobías Morínigo, ¿te pareció mejor colocarlo de volante antes que colocarlo de lateral y no correrlo a Seba Quintana como volante, intercambiando un poco los roles en ese momento del juego? Creo que iniciamos bien, recuerdo perfectamente que la primera bien armada y llegamos ya casi concluyendo a gol con un centro de Seba. Después seguimos estando serenos y jugando, buscando conectarnos, poblando más el medio, intentando corregir todos los defectos que tuvimos en los 2 primeros partidos, y lo hicimos muy bien. Sí, creo que de los 3 partidos del año, ese tiempo, un poco más, un poco menos, habrá sido el mejor. Lo pusimos de inicio al entrar, teníamos la dificultad de ahí con la entrada de Duarte, doblando con Orlando. Queríamos sostener un poco eso, lo veíamos con más, obviamente él con más gas que Seba, porque Seba ya se había esforzado mucho. Por eso inició él adelante y después al final lo pusimos a jugar en su posición natural, digámoslo. Te quiero consultar por el trabajo de 2 jugadores, el caso de Carlos Arrúa, de Sebastián Quintana, que hoy tuvieron 2 funciones en una parte del partido, porque posicionalmente se movieron en 2 lugares diferentes. ¿Cómo haces la evaluación con ellos? ¿Te llenó completamente el partido? Obviamente hay cosas seguramente que seguir mejorando. Y aprovecho y te consulto, ¿qué te dicen los dirigentes sobre Junior Barreto? ¿Él está para ser transferido o vos preferís que él se quede el resto del semestre? Bueno, Seba, claro que en algunos momentos va a seguir sintiendo o va a tener algún tipo de dificultad cuando juega de lateral, porque por más de que lo venimos trabajando desde la pretemporada y al final después llegó Fernando y arrancó Fernando, yo creo que en gran parte hoy lo hizo bien como para hacer una posición nueva. Creo que es su primer partido oficial de lateral, a no ser que en algunos momentos antes de nosotros haya entrado a solucionar algún problema por ahí. Carlos bien, me pareció muy bien, consiguió terminar el partido, intentó hacer lo suyo, que es jugar, pasar bien, pasar con criterio, intentar generar para los delanteros. Lo de Junior depende exclusivamente de la directiva, el club necesita, y si realmente ellos creen que compensa en el aspecto económico, nosotros tenemos que buscar la variante para poder solucionar esa posición si es que la deja Junior. Hablaste justamente con relación al tema de Junior Barreto. En el hipotético caso que sea transferido, ¿ya tenés al link en carpeta? ¿Estarías pidiendo algún central más a los dirigentes o estarías sacando a un jugador de la cantera? Y consultaste con relación al enganche. Hablabas también que el otro día seguía esperando sobre el jugador del enganche, pero en la semana se habló mucho de un jugador de Freddy Noguera. ¿Es un jugador que hablaste con la dirigencia? ¿Fue un pedido tuyo? No, Freddy es centro delantero, no es enganche. El primer enganche que estábamos aquel día hablando aquí se cayó, ya no se puede hacer. Si se confirma lo de Juan, y aunque llegue Juan y digo Patiño, ¿verdad? Si se va Junior, sí, estamos, Editor está constantemente en comunicación con nosotros, está buscando o muestra las probabilidades, que tampoco es fácil porque en todos los aspectos, no solamente en competir con rivales, con adversarios, con otros mercados, sino que también el hecho de la nacionalidad, porque sería mejor si es o si son paraguayos en este caso, pero estamos teniendo un poco de dificultad en ese sentido. Hoy su equipo por primera vez arrancó perdiendo y en la adversidad se lo vio muy bien, por sobre todo después de encajar el gol en contra de penal. Y tan grave es la lesión de Richard Ortiz, porque él hoy lo visto se sintió a sus anchas, teniéndolo a Arrúa y a Quintana al lado.
Olimpia no recurrió al pelotazo, jugó, propuso, llegó. Y por otro lado, lo de Paraguarí, ya lo dijo, exclusivamente fue por esa amarilla condicionada, ¿no pudo haber continuado? No, y lo estaba a punto de echar porque entró en la segunda, ya estaba medio discutida y las faltas que estaba haciendo después de la amarilla, por eso lo cambiamos. Y lo de Richard imagino que ha de ser algo, él casi nunca sale sin solamente por una molestia. Creo que habrá tenido algún pequeño desgarro que se va a confirmar seguramente mañana y ahí vamos a ver cómo actuar con él. Había estado muy bien en los dos partidos, con muchas dificultades en el sentido que decís de que nos atacaban muy directo cuando perdíamos en ataque y él prácticamente peleaba solo. Por eso hoy, pensando en todos esos detalles, recurrimos a esa forma de jugar, a esa formación y también estratégicamente de cerrar espacio y no salir a presionar tan alto como lo intentamos hacer en los partidos anteriores. Te consultaba el colega recientemente sobre lo de Junior Barreto, que está como para ir a Vélez Sarsfield. Te quiero consultar sobre Juan Espínola, que sonó en la semana la posibilidad de que vaya a otro equipo de Brasil. Si manejas alguna información al respecto. Yo hablamos con Juan ayer un poco. Juan es un chico muy, ¿cómo decirlo?, muy apegado a nosotros porque ya trabajamos con él, hay mucha confianza en ese sentido. Nosotros tenemos la ventaja de alguna manera, pero el arquero, especialmente por ser esa la posición un poco a veces más dificultosa para alternar o para tener chance de volver a jugar, él siente esa necesidad, la posibilidad de competir y entendemos perfectamente, pero se va a quedar con nosotros, va a pelear el lugar, veremos en algún momento cómo hacer eso, si alternamos, si vemos alguna opción para que él esté competitivo para cuando lo necesitemos. Cuando optamos y me preguntaron a mí aquel primer día aquí, y se lo dije eso ayer, fue muy difícil decidir de todas las decisiones porque nosotros las tenemos que tomar y algunas hay que hacerla rápido, esa tardamos mucho y fue decidida solamente en la charla porque había que pensar muy, muy fino. Igual Gastón está tapando muy bien, hubiese sido, estoy seguro, de la misma forma si lo hubiésemos elegido a Juan. Se va a quedar con nosotros, al menos por ahora, hasta que le aparezca seguramente algo que también llene las expectativas de la institución. Sabemos que en Olimpia la presión es alta, 3 partidos hasta ahora no convence a Olimpia futbolísticamente, y en los 3 partidos la dupla de atacante fueron diferentes. ¿Eso se debe precisamente a la falta de eficacia que tiene el equipo, profesor? No, se debe a que los refuerzos, especialmente no solamente en ataque, han llegado sobre la hora. De todos esos que llegaron sobre la hora, creo que Carlos, que es del medio, el que llegó en condiciones físicas, Fernando también, Hugo también, después a Lucas obviamente que le falta, y hay veces que queremos jugar con 2, 3, 4, 5 delanteros, pero al menos en los 2 partidos el equipo se vio muy descompensado, ofreciendo mucho espacio a los rivales. Por eso adoptamos la forma de jugar que hicimos hoy. Hablábamos con los hinchas al cierre del partido y muchos de ellos, bueno, siendo duro, pedían tu salida, profe, por los resultados quizás. Entiende que el momento, en cuanto a resultados, al menos del Olimpia, no es el mejor. Y justamente, ¿qué le decía a esos hinchas para ir sumando a 3? Si bien ganaron el partido pasado, quizás no mostraron el mejor fútbol en Encarnación, sumaron de a 3, también en un momento del partido, quizás 60 minutos jugaron bien, tampoco pudieron ganar. ¿Qué se puede hacer, profe, en esos casos? En cuanto a los hinchas, yo no puedo hacer nada, eso habría que planteárselo al presidente, que es el que decide en el club. No hay ningún inconveniente en ese sentido en cuanto a yo apegarme al cargo, si veo que no funciona o que no se puede conseguir o uno no progresa en cuanto al trabajo diario para conseguir los resultados o buscar ganar el título, que es lo que necesitamos. Pero ya hablamos siempre de una reacción normal cuando no se gana. Entiendo que la pasión ciega un poco, porque no veo yo desde mi lugar correcto. Nosotros tenemos un plantel corto, recién reestructurado y todavía con
con varias llegadas para poder ponerse no a punto físico, sino que a punto de rendir dentro del equipo. Y a veces somos muy críticos, ya raya un poco la ofensa. Son chicos que no quieren hacer mal su trabajo, que por momentos lo hacen bien, y es muy duro recibir esa de parte de tu propia gente. Veo que se están agarrando con 2-3 y esa no es la manera de ayudarlos a crecer. Si nos tiramos todos juntos, pueden cambiar de entrenador sin ningún problema, pueden seguir rotando sin ningún problema. Hay que entender un poco el momento de la institución y ponerse realmente en fila para poder ayudar, no conspirar. No me refiero solamente a la gente. Esto de conspirar no digo por la gente, pero hay que mirar para adelante y hay que ver qué es lo que tenemos y hay que entender los momentos. Al terminar el partido, durante el partido, es normal. A partir de mañana hay que ponerse a trabajar para encontrar las soluciones. ¿Cómo se explica ese cambio tan radical entre un tiempo y otro? El primer tiempo muy bueno, Olimpia, el segundo totalmente diferente. ¿A qué factor le atribuís? ¿A equivocaciones propias, factor físico, mérito del rival? Sí, yo creo que no todo el segundo tiempo, a partir de los 10, 15, nosotros tuvimos nuestras chances para poder aumentar en el segundo tiempo y no lo pudimos hacer. Yo creo que es un agregado de factores ahí. Dejamos de ganar el medio, dejamos de controlar el juego, dejamos de pasarnos la pelota bien, encontrando espacio como encontramos en el primer tiempo, de llegar con mucha gente en ofensiva, de acortar los espacios, defender mejor. No resolvimos ya con la misma intensidad las pelotas largas con sus dos centrodelanteros. Cambiaron de vuelta, pusieron otro más alto todavía y cuando ganábamos en la primera no conseguíamos recuperar el rebote y nos fueron machacando hasta que nos consiguieron empatar. Después el partido se desvirtuó un poco, lo teníamos como para ganar y casi lo perdimos al final. Profe, con estas dificultades que mencionaste, las llegadas, lógicamente no tener a un plantel entero del día 1 de trabajo, ¿en cuánto tiempo uno calcula, uno se imagina que le vas a tener fino a tu plantel? Y lo siguiente, cuando hablas de conspiración, ¿de qué tipo de conspiración está hablando? ¿Es interno o externo? No, yo tengo derecho a tirar cosas, así como vos la vez pasada, por ejemplo, tiraste cosas, o los otros colegas tuyos tiran cosas, o hablan en privado y uno se entera de todo lo que dicen en privado. A esas cuestiones me refiero. O sea, ¿está mencionando que existe una conspiración de parte de la prensa o...? No dije eso. Pero usted malinterpretó mi consulta del día pasado, ¿o no? ¿De qué? Porque yo creo que usted entendió de este tipo no trabaja. ¿Y eso dijiste o qué? No, este equipo no trabaja. Volví a escuchar la grabación, profe. Yo ahora estoy entendiendo el porqué la respuesta. Él ya poco coequipo. Fue él ya poco coequipo. Coequipo no trabaja. No. Él ya poco coequipo pretemporada. No mencioné yo tipo. Por eso tal vez. No, pero bueno, ya pasó. Sí, ya pasó. Pero cuando habla de conspiración. Yo lo que digo es que en ese sentido, ni ustedes ni yo, nadie es dueño de la verdad. Porque ustedes tengan el micrófono, no significa que a ustedes no se les pueda decir nada. Ustedes o los jefes de medios o ustedes con sus medios están todo el tiempo con esto libre y tirotean, ¿verdad? Y nadie se puede molestar. Hay que uno de nosotros salga y diga algo sobre ustedes o sobre los jefes de medios de ustedes. Quilombo. ¿Por qué? No, pero conspiración suena fuerte. ¿Por qué? Pero yo no estoy diciendo por ustedes. ¿Por qué vos te agarrás con eso? Yo no estoy diciendo conspiración. ¿En qué momento yo dije conspiración de la prensa? Tampoco te iba a responder de dónde. No le vayas a abrazar vos, joder, Mateo. Tranquilo. Esa es la cuestión que nos cierra. O sea, ustedes tienen libertad para decir lo que quieran. ¿Y nosotros qué somos? ¿De qué somos? De carne y hueso. No tenemos familia, no tenemos opinión propia. No tenemos libertad para decir lo que nos parece. Sobre ustedes no tenemos. Claro. Chela caprichoso. O sea, y los que entre ustedes creen que tienen la verdad y no se les hace lo que se les dice, apenas caprichoso. Chela caprichoso. Entonces, normal. Así como dan, tienen que saber aguantar. Claro, pero no fue nada personal.
No, hay algunos sí que es cuestión personal, obviamente es cuestión personal, pero en tu caso imagino que no es una cuestión personal. Claro, ¿no? Pero yo escuché la vez pasada es este tipo, por eso te respondí. Por eso simplemente quería aclarar ese... Por eso mi respuesta fue, este tipo hace 15 años que trabaja, ¿verdad? Correcto, Si fuese solamente caprichoso, no estaríamos en el mercado 15 años, ¿no te parece? ¿Sí o no? Por eso simplemente la aclaración, porque no fue este tipo. Por eso también al escuchar la grabación simplemente este equipo. Ya. Entonces, mala mía. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Brevemente para darle espacio a los compañeros. ¿Dónde se contradijo Chiqui Arce? Él mismo antes dijo, yo me crucifico con Guillermo Paiva. Guillermo Paiva estaba en la banca. Estaba Facundo Bruguera. En esta misma conferencia de prensa, Chiqui dice, reconoce que hay jugadores que no están, que llegaron tarde, y reconoce, por ejemplo, lo de Prato, que a la vista de todos vimos, y en el relato en tiempo real le estábamos diciendo nosotros, ¿por qué Olimpia ahora le está tirando pelotazo a Prato para correr? Si no es ese el fútbol. Entonces, le pone a jugadores que no están en condiciones, y con el que se iba a crucificar se quedó en el banco. Entonces ahí hay una contradicción grande, y por eso yo sostengo que está abrumado a lo mejor Chiqui en estos momentos, porque cometer ese error es un error. Después a Morínigo le puso de volante, después lo tuvo que bajar de lateral izquierdo, otro error en el trámite del partido. Y estas son cuestiones futbolísticas nomás que marcamos. Como él dice, nadie tiene la verdad, pero a la resulta de lo que nosotros vemos, opinamos. Y no hay que ser caprichosos, porque la verdad es, sí, él mismo dijo que Paiva era su jugador, era su centro delantero, y que se jugaba con él, se crucificaba. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerle a un jugador que no está en forma? Si tenías dos delanteros, y después el error del tándem donde estaba Gaona Lugo, y otra vez Olimpia en el segundo tiempo se partió en la mitad. O sea, los volantes cuando le atacan no llegan para cubrir con los defensores. Cuando Olimpia ataca no llegan los volantes. Y hoy Richard Ortiz, con mucho respeto, juega por el apellido y porque es Richard Ortiz. Verlis mejoró, pero no le está encontrando todavía la vuelta al equipo. Simplemente eso. Federico, Dani, Ariel y Fabio. Micrófono abierto, muchachos. Bueno, yo creo que la sensación del primer tiempo es que por fin encontró la vuelta, y creo que todo lo que está diciendo del medio campo, que sigue siendo muy vulnerable, no se dio en el primer tiempo porque Olimpia tuvo la pelota, porque Arrúa tuvo una posición casi en el círculo central, para adelante. Franco estuvo muy bien, Rally estuvo muy bien, y fueron tres jugadores que hicieron que Olimpia apechugue el error de Barreto, la mano de Richard Ortiz, el penal increíble, porque uno decía, mira, Olimpia con todo lo que está pasando, este penal tonto, de movida, y mirarlo a Arce, era como una historia repetida, demasiada adversidad. Esa adversidad la refutó con fútbol. Quiero sumar a Quintana, que en el primer tiempo subió. Gaona Lugo no le trajo ningún problema, y uno pensaba que Gaona Lugo le tendría que traer un problema a Quintana. Uno que no es lateral con uno que es extremo experto. Bueno, esperen que la cosa iba a venir en la segunda etapa. Sin número 9, Olimpia jugó muy bien, tuvo varias situaciones, estuvo bien que vaya ganando ese primer tiempo con el gol de cabeza de Barreto, y después se vino lo impensado, ¿verdad? Y ahí es donde uno se da cuenta que no hay mucha idea desde el banco, o mucha confianza en lo que hay en el banco. Lo primero impensado es que Gaona Lugo de la nada pasó a ser la figura del partido. Arrúa, de ser la figura del partido, pasó al ostracismo, desapareció. Y cuando un equipo se da cuenta que el otro comienza a aflojar, ataca. Nacional tuvo a Gaona Lugo, que lo pasaba cada rato al pobre Quintana,
Barreto evidenciaba cómo le cuesta salir cuando tenía que enfrentar a Gaona Lugo, porque ni un centro cortaron de Gaona Lugo. Mira que los centros de Gaona Lugo no eran todos buenos. Algunos muy al área de Olveira, el otro muy atrás, el otro muy pasado, pero ni un centro yo recuerdo que le hayan cortado Quintana y Barreto. Y ahorita lo que nos alarmaba con Dani, cuando entra Morínigo, lateral izquierdo especializado, ¿verdad? Él es lateral izquierdo, no es volante, y entra en vez de Fernández, y uno pensaba que otro ocuparía el puesto de Fernández y que Morínigo iba a jugar de lateral, como un lateral a media altura, lateral bis le llamaban algunos. El Florentino usaba mucho eso con los Benítez, con Guillermo y Miguel. Cuando había que marcar, ponía a los dos juntos, entonces a quien tenía tanta libertad le era ya muy difícil. Y Gaona Lugo siguió mandando y se vino vuelco en el partido, se vinieron los goles. Está la jugada última del penal, verlo a Prato en 3/4 de cancha, que lo busquen con pelotas largas y corriendo, era un despropósito, ¿verdad? No, ni él ni Bruera están para eso. Prato, por más que haga ejercicio durante 3 semanas, no va a ser ese, no es su juego. Y llama la atención cómo desapareció Arrúa, la gente de vuelta de mal humor. Yo creo que el vuelco del VAR, todo lo que pensamos, tuvo un efecto como para distraer la atención general a lo que pasó y algunos sepan que Olimpia se salvó de una derrota. Pero realmente no le encuentra la vuelta a Arce al equipo. Hay muchas contradicciones, como dice Bruno, y marchas atrás. Quintana no debuta cuando lo preparan para debutar contra Sol. ¿Por qué? Porque lo vieron mejor a Román, que había hecho 2 entrenamientos. Román lo deja fuera Quintana. Román juega 2 partidos, ahora no está ni con los convocados. Y aparece Quintana, que era el plan inicial, que fue defenestrado sobre el final por falta de confianza. Había dicho Arce en aquel momento, no queremos exponerlo a Quintana. Y bueno, si dan esas cosas, Olimpia tiene más puntos de lo que merece. Eso es indudable. 5 puntos tiene y una campaña medianamente, no es mala la campaña si vos hablas de los 5 puntos, pero habiendo jugado tan solo bien un tiempo, tiene más de lo que merece. Y como siempre estamos hablando, ¿qué equipo pondrá la semana que viene? Yo creo que lo de Beto Espínola se da cuenta que el Tucu el Tucu es un jugador, si vos querés grandes cosas no puedes ser tu lateral derecho. Espínola no se recupera y tiene esas actitudes en las que tuvo que haber sido expulsado. En la defensa volvió Salcedo, Barreto mal en un partido muy importante para él. Richard Ortiz algún día se iba a cortar. Arce dijo 4 días de la pretemporada no hizo por problemas musculares, se cortó rápidamente. Ramón Martínez intenta, pero no sabe si él tiene que ser conductor, tiene que romper, tiene que estar en el último lugar. Quintanita es Quintanita, ahí nomás, es muy liviano. Y Hugo Fernández es un titular que vos sabés que va a ser cambiado, porque nunca te da un rendimiento que vos decías, mirá que bien está Hugo, cómo va, es más, en el mejor momento de Olimpia marulló otra vez un par de jugadas. Entonces es malo el momento. Se están hablando de algunas incorporaciones que uno sabe, conoce que causan una reacción adversa, pero las entiende también. Nosotros del lugar ni hincha de Olimpia ni hincha de Cerro, yo entiendo una incorporación a futuro de un lateral que me parece, hoy el Beto Espino agarra su mejor momento en Cerro hasta las selecciones, es mucho más lateral que esto que tiene Olimpia y que varios en el fútbol paraguayo. Ahora, si traes todo es porque tenés mucha confianza en Arce, porque Patiño también es de Arce. Sí. Le están complaciendo con su pedido. Mira si en la séptima que, o sea, es muy difícil en Mundo Olimpia, pero Olveira, el que siempre está bien, y Arce admitía, sacaba pecho, decía también Espínola, porque es cierto, son los 2 puntos más importantes de Olimpia. Darle bien primer tiempo, el segundo tiempo estaba cansadísimo, se lo sostuvo, ya intentaba gambeta que no le salían, buscaba falta, pero era un momento totalmente contrario. Y el acierto de Pumpido, Venegas estaba en una noche malísima, no paraba nadie, no hacía falta, reconstruyó la línea
del fondo. Le puso su puesto natural a Blasi. Duarte, Blasi como central junto a Ojeda. Ojeda pasó a jugar como segundo central. Sí. Y por lo menos cortó algunos intentos de juego asociado de los pocos que tuvo Olimpia en la segunda etapa. Pero realmente uno entiende el mal humor, el desánimo en el hincha de Olimpia, que sin el gran número de sol y Encarnación acompañó en un horario muy complicado al equipo. El 2-2 está fuera de foco porque Olimpia otra vez, o el rival más que nada hizo méritos para ganar el partido. Tanto dependiendo de Arrua, porque Arrua se apagó a los 30 por ahí el primer tiempo. Y allí, si bien se lo tuvo el complemento de Franco, de los que también intentaban crear el juego, pero después la sensación transmitida en cuanto a rendimiento colectivo ya fue totalmente diferente. Y yo estoy de acuerdo, ya hablamos, Bruno, de eso, el tema de que Olimpia partido en cuanto a lo que tiene que ver con su sistema defensivo. Otra vez, Junior Barreto apareciendo, siendo protagonista en jugadas en las que da muchas concesiones. El penal, la mano de Richard, después, si vos comparás también otras acciones contra Guardia, estábamos marcando también. Entonces, a esto Olimpia le cuesta mucho, le cuesta generar, si bien es cierto, hay que rescatar lo que fue el primer tiempo en cuanto a lo que tiene que ver con lo colectivo, pero, insisto, cuando Arrua se fue del partido, es como que Olimpia no tuvo otra alternativa. Y no puede Olimpia depender solo de un jugador para armar juegos si pretende tener un equipo conformado, un equipo competitivo que le pueda pelear seriamente a un Cerro que hasta ahora parece que está aceitado principalmente de mitad de cancha para arriba. Y Libertad de ninguna manera se puede descartar porque es un equipo que está hecho, si bien estas primeras fechas no ha mostrado la solidez que mostró en los dos campeonatos anteriores, pero está claro que va a ser uno de los rivales para Olimpia a vencer. Si Olimpia, insisto, llega a conformar el equipo competitivo. Después, hay jugadores que también deberían de hacerse cargo y aparecer en este momento de crisis. Porque esto hay que decirlo cuando se habla de este tipo de cosas, porque ahí, más allá de que es un campeonato incipiente, se arrastra lo del año pasado. Richard Fernández, tiene que aparecer más Derlis, que es el mejor jugador que tiene Olimpia, si bien está levantando. Saúl justo jugó y, bueno, terminó pagando caro el pecado de Barreto. Porque los no está claro que van a ir acoplándose, pero los que van a sostener la estructura son los de antes. Los no necesitan partidos, minutos, kilometraje para ir ensamblándose en la estructura. Pero los que ya estaban antes, por quienes el entrenador se jugó, estos apellidos que estamos citando, muy poco aparecen hasta ahora. Chiqui Arce decía en la conferencia que es un plantel corto. Para mí, más que corto, es un plantel limitado desde los cambios, futbolísticamente hablando. Es un equipo limitado porque ninguno de los cambios respondió. No se entendió el cambio de Prato, que si bien contra Tacuero parecía que estaba para dar una mano al equipo, pero era totalmente diferente la postura que tomó en ese partido Olimpia, que era totalmente protagonista, y Prato prácticamente no salió del área. Esta era una apuesta más con campo abierto para hacerlo jugar de contra. Nunca ganó ninguna pelota. Y lo que tiene que ver también con lo de Carlos Arrua que decía Sariel. Carlos Arrua, el que le da la frescura mental al equipo, el que le hace mover al equipo de otra manera. Y él no hizo pretemporada con el grupo. ¿Cómo puede ser que un jugador que no hizo la pretemporada sea el mejor jugador hasta ahora de este equipo que ha tenido más momentos malos que buenos? ¿Por qué eso se da? Y porque es el jugador distinto, pero que después también no puede tener o sostener un juego importante, y más todavía que los otros jugadores que lo tienen que acompañar, como el caso después que pasó en el segundo tiempo, ni Tucu Salazar, ni Ramón Martínez, ni el chico Morínigo, después Quintana. Derlis ya cansado no le podía dar también una mano en cuanto a la sintonía de juego, de volumen. Entonces estamos hablando de un equipo de Olimpia que cuando miran la banca Chiquiarse tiene los nombres, tiene los jugadores, pero limitado futbolísticamente para darle una mano al equipo, porque no puede ser que un equipo que pretenda ser campeón en el segundo tiempo se haya borrado del mapa futbolístico, porque eso hay que decir, le pasó por arriba a Nacional, muy buenos cambios de Pumpido, excelente la manera de plantear el segundo tiempo del partido, y Olimpia vulnerable en todo sentido, un equipo frágil, un equipo sin carácter para manejar situaciones del partido, porque si no fuera por el enredo de Claudio Núñez y lo que pasó, ese efecto que le dio el VAR, porque eso fue como que le apagó también a Nacional después del 2-2, porque estábamos hablando quizás de un partido que Olimpia lo tenía perdido, desde lo futbolístico, desde lo anímico. No puede ser que un equipo tenga tan pocas respuestas futbolísticas para un segundo tiempo en donde, para mí, por lo que pasó, mereció ganar Nacional el partido.
Yo creo que Olimpia completa la famosa semana donde se da eso que había proyectado, ¿no? Porque gana un partido jugando mal y no gana un partido que jugó bien. Porque a diferencia de las primeras dos fechas donde no había prácticamente de qué agarrarse para decir, este es el camino. Yo creo que lo que Olimpia mostró en el primer tiempo, y si utilizando la lógica de Chiqui, yo creo que el buen momento de Olimpia se termina con esa jugada de los Quintana, de Hugo para Sebastián, y que Franco no puede definir bien porque le quedó para la zurda. Esa la dijo Chiqui, ¿verdad? Sí, Dijo, sí. Hasta los 15 nosotros tuvimos una... Y fíjate inclusive allí la parte de la confusión, porque cuando se le pregunta por el doble cambio, y el doble cambio es después de esa jugada. O sea, entonces, puede decirles 45 o 60, pero lo concreto es que Olimpia, por lo menos el sábado, mostró cómo se tiene que jugar. Porque es la primera vez que, en 2 partidos y medio, Olimpia fue claramente superior al rival. Y para mí no es poca cosa porque fue el primer partido donde estuvo en desventaja. Entonces, estoy narrando la parte del vaso medio lleno. Porque cualquier equipo que viene a los tumbos, con el tema de la crisis, con el propio Arce que se percata que hay jugadores que si están pendientes del qué dirán, lógicamente les va a afectar. Por eso citaba como que se agarran con 2 o 3 y estos chicos quieren hacer bien. Entonces no es poca cosa lo que hizo Olimpia en el primer tiempo contra Nacional. O sea, pero esto se trata de 90 minutos y donde yo sí creo que puede ser alarmante para un equipo que quiere campeonar, y es un poco lo que ustedes decían también en el análisis. Yo todavía a Libertad y a Cerro en estos primeros 2 partidos no he visto un desnivel, tampoco maravillan, pero no es que hubo un colapso tan grande de un equipo que estaba jugando bien para luego caer. En el caso de Olimpia no era aplicable en las primeras 2 fechas porque Olimpia nunca llegó a un nivel bueno de fútbol. Entonces, si el sábado se llegó a ese nivel y ante el primero o segundo ajuste que te hace el rival, lo que hace Pumpido, porque no es que estaba lesionado Eduardo Duarte, Pumpido también, y es tan dinámico, él se equivoca con mandarlo a Blasi de lateral, pero ¿por qué hace eso? Decía, Olimpia tiene a extremos veloces, entonces yo quiero colocar a un zaguero rápido para que me juegue de marcador de punta. Ve que le sale mal porque además Olimpia decide jugar sin un 9 tradicional, por eso tuvo la fluidez que no tuvo en los primeros 2 partidos. Entonces Pumpido subsana eso, lo mete a Duarte, lo manda a Blasi en vez de Venegas y lo corre a Ojeda. Y después lo mete a una de las revelaciones de lo que fue el partido del sábado. Yo cuando veía que se preparaban Morínigo y Prato, no era tan llamativo. Ahora, cuando salen los Hugo conectando con 2 abonados de la gente a la hora de la crítica, a mí me sorprendió. Porque si hacemos el cambio entró Morínigo en vez de Hugo Fernández para que haga tándem ahí por la zona de Quintana. Yo pensé que era un cambio directo o fortalecer el bis 4. Pero después vos pensás, Olimpia estaba perdiendo el medio campo. Ya no recuperaba la pelota con tanta facilidad y saca un volante central o a un doble 6 como Hugo Quintana y lo mete a Prato, que sabes que físicamente todavía no está y él no va a aportar en el tema de la lucha. Y esa movida hace que Arrúa se salga aún más de la zona de influencia, se estaba ya apagando, el hombre que marcó justamente ese salto de calidad en el primer tiempo. Entonces, no es solamente quienes entran. Al hacer ese doble cambio, no es que no pudo subsanar lo que ya estaba haciendo Gaona Lugo con Duarte por el sector derecho, agravó aún más. Entonces, eso es lo que ocurre como lectura de juego en ese momento preciso. Y después el tema de los jugadores. O sea, se nota que desde el lado positivo, por primera vez en este campeonato, Olimpia mostró cómo puede ser superior al rival, pero esa misma virtud demostró la otra flaqueza, que no solamente no pudo sostener, sino que el equipo se cayó tan estrepitosamente, porque estamos hablando que lo que Nacional le hizo a Olimpia en la recta final del segundo tiempo, lo que le hizo Tacuarembó en Encarnación, o lo que le había hecho Sol. Pero se supone que si vos estás bien, si vos ya arrancaste mejor, tenés que sostener o mostrar ciertas variantes. Y eso es lo que no hizo. Yo creo que sigue siendo un equipo débil desde lo mental,
Y allí sí, porque vos sabés que jugadores como Derli, Saúl, Richard, mentalmente lo que menos son es debilidad. Pero vos agarrar el plantel y hay muchos jugadores que son nuevos. Claro, porque Ariel daba esos nombres y vos repetís. Y ¿están en condiciones ellos de hacerse cargo hoy de ir al frente de la Olimpia? No. Richard no puede, y hay que ver cuánto tiempo está afuera. Derli viene de una lesión que le sigue pagando tributo. Y Saúl, repito lo que me dijo alguien en un término que no es médico, pero me dijo su rodilla quedó mal. Y eso es cierto porque hace mucho no está jugando cuando en condiciones normales tendría que estar. Y otra cosa, Dani y compañeros, para un equipo que está arrancando, ¿cómo queda anímicamente? Yo sé que el técnico está para poner a sacar. ¿Cómo queda anímicamente un Benítez, por ejemplo? Porque sabemos que la camiseta Olimpia de Cerro, quizás Libertad pesa mucho más que las otras, ¿verdad? Eso no pasa en el fútbol internacional, en todos lados. Benítez, 2 partidos afuera. El lateral izquierdo, Román, también. 2 partidos afuera. Román ni siquiera la concentración. Ni concentración. ¿Cómo reponerse de eso? Claro. Porque vos estás hablando, Fabio, que tampoco hay que en el banco hay grandes soluciones. Bueno, no está Benítez y Salcedo me jugó un partidazo o Quintana me jugó un partidazo. No. Por eso. Quintana va a ser titular como lateral la semana que viene. Y no sé. Después está el tema de lo de Romero. Romero hasta hace poco era la apuesta, el jugador más importante está para vender de Olimpia, que hubo una cotización alta. Manuel hizo una muy buena jugada colectiva en la previa al gol de Rúa, y el sábado ni en el banco. Le dijimos a Néstor que del banco estaba Redes, por ahí se entiende, pero si está el Peta y no está Romero, ¿se entiende? No se entiende. Entonces uno desde acá abiertamente, sin hablar en privado, nos está diciendo abiertamente lo que uno cree, como siempre lo hicimos para todos los equipos, para todos los técnicos, y como siempre lo hicimos en cuanto a la crítica, al cuestionamiento de algunas cosas o al elogio, que también lo tenemos dentro de nuestro catálogo de opinión, en la mesa de la radio, en la mesa de la TV, cuando escribimos en diario. Elogio también está. Pasa que cuando te elogian no pasa nada, tiene que ser así, pero una crítica ya cae un poco más mal. No tiene Olimpia hoy un equipo salvo Olveira. Derli, que tiene que seguir porque tiene jerarquía y el primer tiempo metió una en el palo. Se acopló muy bien con Arrúa, que va a seguir. Franco va a seguir. Si Franco siguió después del primer tiempo contra Tacuarí, sí. De verdad que estuvo mal. Que dijimos, mira cómo él había entrado bien contra Sol en el segundo tiempo. Contra Tacuarí perdió todas las pelotas y el primer tiempo fue muy bueno. No, el sábado contra Nacional de Franco. Sí, el sábado detrás de Arrúa fue la figura. O sea, claro. Y si vamos a hablar de una constancia más allá, que él falló esa de zurda, y para conectar con un poco el tema del plantel corto o frágil o limitado, fíjate que cuando yo pensé que si entraba Prato era por Derli o Arrúa, y saca a Quintana, perfecto, si era para sacar a Quintana y vos del banco y no tiene Olimpia, porque ya lo habían utilizado Ramón Martínez, porque si estamos hablando de un mediocampo que está perdiendo el balón, y si Richard hubiera estado sano, el cambio era bueno que entre Ramón Martínez por Hugo Quintana. Si la idea es fortalecer ese medio, pero ya entró Ramón Martínez, ¿qué otro volante tiene? Creo que este chico de Luis Martínez es el que jugaba como zaguero en la época de Iván, en Tacuarí, con el tema de la bolsa de minutos. Entonces, allí es donde cuando se hablaba que Olimpia buscaba un volante, no, que cuando se mencionó lo de Fernández Cedrés, Chiqui dijo, no, yo quiero alguien más de juego, porque de eso como que tenemos, pero a la hora de la verdad, de un segundo tiempo que te estaban ganando el medio campo, y si tu modificación es saco a Quintana para meterlo a Prato y que Arrúa me baje unos metros, no, o sea, eso lo hace cuando el rival está como Tacuarí, replegado y satisfecho con el empate, no como un Transnacional que estaba perdiendo y además sentía que lo podía ganar. Por eso en el 2-2 el que siguió atacando fue Nacional. Decí que no solamente la polémica, sino por el suceso, porque fíjate que viene la jugada de la roja de Saúl, de esa jugada viene el tiro libre de Gaona Lugo que pega en la barrera, y de allí viene el córner que generó la jugada de la polémica. Pero después, o sea, vos agarrás objetivamente y sacando la jugada de Claudio Núñez, el que quería atacar era Nacional. Yo veía que Anthony, claro,
quería Hay una apurarse. que Gaona Lugo, en vez de tirar centro, patea al arco, rechaza a Olveira y se va Gustavo, el que había entrado en el segundo tiempo, que fue el joven que fue titular hasta hace poco. Entró en el segundo tiempo. Y él fue solo sobre el segundo palo y no lo siguió ni Barreto. Voy a decir por Caballero. Por Caballero. Sí, Gustavo. Ni, Sí, ni Barreto ni el Tucu lo miraban como si iba a buscar la pelota al rebote y estuvo a punto de marcar gol. Cruzó todo el arco de Olveira. Esa inacción que hay, que se notó ya en los goles del año pasado. Todavía cuando le pisaba la pelota dentro del área nacional, le hizo un gol donde uno pisó la pelota, el otro vino, pateó y había una inacción muy grave, no cortaban la jugada dentro del área. Eso se dio, y eso que anímico, concentración, el jugador ya se siente abatido, no sé, para mí no. Yo por eso con un club grande, claro, y el resultado está abierto. ¿Y sabes dónde se notaba eso? El tema de cuando se va Saúl de la cancha. Él se va recontra caliente, él termina pateando, claro. O sea, ¿eso qué es? Es como que, mira... Inocente por pecador. Claro, yo tengo que pagar lo que hizo mi compañero, yo no sé hasta qué punto se hablan entre ellos, que este es tu último partido, está para la venta, entonces... Y si el propio entrenador dice que hay algunos jugadores que les afecta el tema de, mira lo que están diciendo, mira esto, quieren hacer bien, sí, y si vos estás bajo presión, lógicamente, o sea... son pocos los que pueden rendir mejor bajo presión. La mayoría no. La claro. Mayoría rinde mejor cuando hay una zona de confianza, de convicción, de planificación. Uno no sabe el futuro, pero imagínate, si bien no estaba bien Richard Ortiz, ya lo dijimos también la semana pasada, desde el primer partido vengo diciendo que juega por su nombre, pero imagínense ustedes, sin el liderazgo de un hombre importante como Richard, que no está bien futbolísticamente, cuando vuelve Salcedo se tiene que ir expulsado. Solamente Derli va a estar para el próximo partido. ¿Cómo haces para evitar que el equipo se vuelva anémico? Porque esto es lo que mostró el equipo, lo que transmitió, sobre todo en el segundo tiempo. Cuando estuvo entero Arrúa y el resto lo acompañó, perfecto. Pero una vez que se resintió todo el equipo mostró que no solamente fragilidad, sino que es un equipo anémico. Y entonces, ¿cómo haces para sostener que el equipo sea otra vez, así como lo fue el primer tiempo contra Nacional, el próximo partido contra Meliano, en un partido en que se le puede complicar nuevamente a Olimpia? Porque uno no ve cómo puede mejorar tan rápidamente, si bien va a tener una semana de trabajo el entrenador, pero se ve que el equipo tiene esos momentos de flaqueza en lo emocional en los partidos, y se notó en donde Nacional fue muy superior en el partido del sábado. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza. Sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó una promo especial para volver a disfrutar lo mejor del fútbol con tus amigos. El pack de 15 latitas de Pilsen con 3 latas de regalo para que nuestra cerveza alcance para todos. Perfecto para que la juntada con amigos dure más. Encontrarlo por solo 42,000 guaraníes. Pilsen, recién hecha desde 1912. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribe al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Estamos con Dani Pérez, jugador de Guaraní, elegido la figura ayer por Fabio Martín. Vi también que Tío lo eligió como figura, estaba muy emocionado. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, a todos tus compañeros y a la audiencia. Bueno, hablábamos un poco de tu historia de vida y realmente impresiona, ¿no? Porque acá los compañeros me decían, no, el año pasado ya él jugó muy bien,
ya se te había visto y ahora arrancaste el campeonato siendo titular después de la salida de Cáceres. ¿Cuánto tiempo tuviste, no sé si la palabra es yendo de club en club, buscando la oportunidad, peleando, no te rendiste nunca, Dani? Sí, así mismo, siempre estuve peleando por un objetivo. Mi objetivo siempre fue de jugar en primera división. Me tocó jugar en la intermedia el año pasado y años anteriores, donde siempre trataba de dar lo máximo de mí para poder llegar a tener esta oportunidad que hoy tengo. ¿Y cómo llegás a Guaraní? Vos estabas en 3 de febrero, ¿verdad? Sí, yo estaba jugando en 3 de febrero el año pasado. Inicié el 2023 jugando en el club 3 de febrero. Y conmigo se contacta el scouting del club Guaraní, que se llama Farid Sasso. Él me dijo que me estaba siguiendo ya de hace varios partidos y me hizo un seguimiento, y después para el clausura fue donde me dijo que querían contar conmigo, y yo tampoco no dudé para venir a Guaraní. Claro. ¿Estás en un partido en cancha de Trinidense con Guaraní? No te escuché, si no te Te preguntaba si debutaste, al menos jugaste de titular en un partido en cancha de Trinidense el año pasado, un domingo de noche. No, yo mi primer partido con Guaraní fue en Copa Paraguay. Ese fue mi debut con la camiseta de Guaraní contra Valor y Barola, que ganamos 14-0. Después, en el torneo clausura fue contra Ameliano, mi primer partido en nuestra cancha. Ya. ¿Y es tu primera experiencia, desde aquella vez tu primera experiencia en primera? No, ya había debutado en primera división en el 2014 en Bobioño. Después, en 2015, jugué en Independiente, en Luqueño, Deportivo Luqueño, en primera división también. ¿Y qué pasó? En Independiente de Campo Grande. ¿Y qué pasó que no tuviste esta notoriedad que tenés ahora en Guaraní, en esos ciclos anteriores en primera? Y me faltó tener continuidad, capaz también me faltó tener más madurez, capaz no daba lo suficiente para poder consolidarme en primera división en ese momento. Y después me tocó ir a la intermedia, donde volví a pelear por ese objetivo, y dije que si se me daba otra vez la oportunidad de jugar primero, tenía que aprovechar, y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. El último tren a primera. Y más o menos así vamos a decirle. Era mío, Tírale una frase más, espera un rato, Dani, tírale una frase más motivadora el último tren. Pero no, ya subió al tren, la antesala ya fue, ¿por qué no te sacaste antes? Ya le digo, ¿por qué no te sacaste antes recién ahora? Un jugador Benítez. A vos Benítez le digo la tercera vencida, le digo. Y si fue la vencida. Si no ya... Porque si ahora ya no te vayas nunca más, así le digo. Daniel, pero cierto, ¿verdad? Motivador, Ariel se le va... Pero Daniel sabe, tiene 30... ¿Cierto, Daniel? ¿La lleva? Es la realidad, con la edad que tengo también es la realidad, porque ahora estoy con 30 años y la verdad que era, así como dice Ariel, era el último que tenía que agarrar, y no había de otra, y era lo que yo estaba esperando. Jugué 3 años en intermedia y siempre quise volver a tener esta oportunidad, y ahora más que nunca estoy agradecido primeramente con Dios por darme esta posibilidad, y a la gente del club Guaraní por darme la oportunidad de jugar encima en un club grande como es Guaraní. ¿Y cuándo cumplís 31? Cumplo en noviembre. Noviembre. Bueno, sí. Dani, ¿es cierto que en la pandemia te rebuscaste, vendías tapabocas ya que no había intermedia en aquella época? Sí, así, yo vendía tapabocas y productos de limpieza. Mira. ¿En tu pueblo? ¿Cómo? ¿En tu pueblo? ¿De dónde vos sos? Yo soy de Pané. Y tengo mi vehículo y hacía delivery. Todos mis clientes eran de la zona de Asunción y Fernando La Mora, y siempre hacía delivery. Dani, en esa zona.
Que sigan los éxitos, hermano querido. Sí, Fabio. No, ¿el festejo qué significó? Quería saber nomás, Daniel. El festejo es para mi hijo, que siempre me pide que si me toca convertir goles, que los festeje así. En la intermedia hice varios goles y así también festejaba ahí. Justo ayer él me dijo, antes del partido me dijo que iba a meter gol y que festeja así. Gracias a Dios se pudo dar y me dediqué. ¿Pero qué es? ¿Goku es? Sí, primero él con el binocular que le busque a él y después haga el tema del Goku ese. Dani, que sigan los éxitos, hermano querido. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Dani Pérez, destacado lateral derecho del club Guaraní. Sí, Edgar, antes internacional con Owi. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. El Barça piensa en De Chervi para sustituir a Xavi. Xavi ya anunció que no va a continuar, termina la temporada y deja de ser técnico del Barcelona. Y van por el técnico de Julio. Del Brighton. Sí. Fracaso, ¿verdad? ¿Lo de Xavi? Lo de Xavi, sí. Sí, ¿verdad? No, horrible. No, Se esperaba mucho más. Cuando escuchamos el sábado que decía... Aunque le agarró también una también circunstancia de refundación, ¿verdad? O sea, el tipo ganó una liga y está bien en la Champions, pero claro, oye, para Barcelona, es... para el mundo Barcelona es poco. Claro. ¿Verdad? Es más, Lo que pasa es que ellos quedaron fuera de la Copa del Rey y estuvo el 5-3 del sábado contra Villarreal. Entonces ya era momento de anunciar que no. Aparte, para mirar el equipo de Barcelona de ahora y el de antes, y no hay. Todo lo que venga después de Guardiola, que es el gran equipo, va a ser. No tiene mucho. Yo sé que hay jugadores, pero lo que era aquel equipo, no. Y una foto que se hizo viral y que muchos hablan del estado en el que se le ve a Neymar. La foto de Neymar en el cumpleaños de Romario, que generó bastante debate mientras se recupera de su lesión. Parece un exjugador. La verdad que está... Mira que yo miré la foto recién y no reparé. Mira bien, la verdad. Parece con mucho sobrepeso, ¿verdad? Otro que se puso no tapado, todo así, ¿verdad? Llegó. Y yo pensé que hacía frío, pero Romario estaba con una remera con cuello. Hay que aguantar la fiesta de Romario, ¿eh? Y nuestro Neymar, tranquilo. O sea que le hicieron a Romario una suerte. ¿Cómo se llama esto que hacen los de TikToker? Eso de esa pregunta. Un bimbón. De tal. Y para comparar con los grandes jugadores de la historia de su época y los contemporáneos. Y le hice, por ejemplo, Ronaldinho. Empate, le dice, parejo. Sí. Ronaldo. Los únicos dos que dio pareja fueron... Parejo. Messi, parejo. Maradona, superior. Pelé, superior. Y el resto no lo supera, según su óptica. Solo Bien. Maradona y Pelé. Totalmente de acuerdo. Suscribo con Romario lo que dijo. Así nomás fácil. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hoy juega Cerro Porteño 20-50 de local en el Defensores del Chaco ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Si gana el equipo azulgrana va a ser único líder, va a ser pleno de partidos, 9 puntos el probable equipo que anunciaba Juanma a continuación. Jan Fernández en el arco, Enzo Jiménez, Cristian Javier Báez, la presencia de Jorge Morel y Santiago Arzamendia. En el medio campo, el doble 6 con Robert Piris Damota y Rafael Carrascal. Los extremos, por derecha Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, Federico El Pachi Carrizo como media punta y Diego Churín.
Y también tenemos que hablar del partido de Libertad, lo que nos contaba Gerardo Figueredo. Lucas Sanabria lesionado, 15 de tobillo, un mes afuera. Ale Silva será titular junto a Merlini y Campuzano en ese medio campo. Recordando que Trinidense va a jugar ante Libertad 18:30 horas. En Villa Elisa va a ser el partido. En el Luis Alfonso, Gianni Trinidense, Libertad. También hablamos con Claudio Núñez arrancando el programa con respecto a lo que pasó, la polémica, el gol, ¿era falta o no? De Claudio Núñez en la jugada polémica de la jornada del sábado. Esto nos decía el capitán de Nacional. Con esta cámara del VAR creo que va a hacer falta, mirando detenidamente, ya más que un gol, ¿verdad? Desde mi lugar te diría que puede ser cobrable, ¿verdad? De la forma, pero yendo nomás al arbitraje, que tiene que ser ya así, entonces de una misma línea ahora, ¿entendés? Porque muchas veces se cobra y muchas veces no. Eso es nomás lo que quedó en esa duda. Pero mirando de nuevo, pudo haber sido falta. En ese momento también de la jugada nadie vio, ¿verdad? Sino que después ya con esa cámara lenta, con revisar, creo que se ve, ¿verdad? Puedo decir que favorable y que el referee, bueno, se tomó por esa imagen, ¿verdad? Y también hablamos con Freddy Soto, representante de Junior Barreto. Está la oferta de Vélez, se va de Olimpia. Esto nos decía el empresario. Hoy te puedo decir que está en un stand-by, ¿verdad? Vélez hizo una propuesta oficial a la gente de Olimpia. La gente de Olimpia no aceptó la propuesta y se está esperando que si la gente de Vélez van a mejorar o no la propuesta ahora. No tenemos nada oficial nosotros de parte de Vélez todavía. Pero a lo mejor hoy hablé con la gente allá que está trabajando allá y me dijeron que hoy se definiría si por el sí o por el no. Yo también le dije, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta gran oportunidad. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda sus riquísimos sabores? Ochi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa. Es una delicia. Los salamitos y el salamitol infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morcis, por favor, que no falten en las parrillas. Productos Ochi, lo mejor. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días. En la Facu, en la Ofi, a donde vayas, descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un
un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y está listo para encarar todo lo que surja. Encontrarlos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. 13:54. El partido de hoy, Chum. Cerro, el 2 de mayo. No, lo dejamos para la previa, digo, 5 minutos. Ahora ya vamos a hacer. No, en serio. No, pero en serio también te digo, Bruno. ¿Eh? Pero en 5 minutos un pantallazo, Chum. Estos 5 minutos solemos tirarle para el entrevistado. Se reveló, Chum. No, pero no es. Rebelión. Está bien como un gancho el comentario. Claro. Para ellos analizar el partido. Por algo pusieron 20 y 50. Avance. Ustedes no están antes acaso. Claro, nosotros vamos a estar en libertad ateniense. Y después, por supuesto... Lindo partido ese es la Libertad Triniense. Lindo partido. Y tenemos peligro de gol para enganchar después para tener... No, pero estoy contando, publicitando. Está bien. No, tranquilo, Ariel. ¿Te gusta hablando de eso, ¿quiénes van a estar? Yo voy... No sé. Wilson... Juliana, ya tornó de Costa Rica. Dani y con Federico vamos a hacer en el la partido cancha. de Paraguay. Sí. Cerro Porteño. No, Paraguay juega el viernes por el problema. Claro. Yo te decía, viste que tanto se habló del 20-50 y el 20-50 es hoy despedida. Porque viste ya ahora 20-45 pusieron. ¿Qué es lo que más la diferencia? Bueno, 5 minutos. No, y eso es lo que te digo, pero este 20-50 pusieron porque el horario era 20-30. Lo que ahora se va a hacer es espaciar un poco más el primer partido al segundo. Claro, porque 18-15 va a ser. 15. Entonces va a terminar a las 20 y de las 20 tenés hasta ahí 45 ese espacio para el segundo partido, ¿verdad? Tranquilo, Ariel, que termina el partido hoy de Cerro aproximadamente 22:40 y ya vamos a estar con el enlace con los compañeros. Sí, no hay bar y eso. No hay bar. Ni un problema. Y de lo que te dije, ya no hubo ese bar Argel que tuvimos en la cancha de Sol. O sea, como que ese día nomás, aunque bueno, el sábado, el sábado revisaron demasiado largo lo que tendría que haber sido más simple. Porque también hay que decir que si dijimos que la jugada de Tacuara con Guaraní con Luqueño fue única, esta también, tiene que haber una jugada donde la pelota entra a centímetros y al mismo tiempo hay una falta en ataque. O sea, son jugadas... Pero si Benítez hubiera visto la falta de Núñez, en 30 segundos se liquidaba esa jugada. Pero no la vio, pero claro, ni le intuyó. Marcó falta en otro foco del largo, contra Olveira. Sí. Para cerrar, Fabio, Luqueño empató. Daron un pantallazo, ya que Chuno quiere explayarse. Vi que la gente del Sol de América, vi que está... Sol de América empató los tres. Sol empató los tres. Los tres partidos. Y vi que estaban medio disconformes ya con este último empate, porque tampoco le conviene mucho para el promedio, ¿verdad? El Sol Luqueño tiene uno. Hoy el que más comprometido está Tacuaré. Sí. Tacuaré perdió los tres. Sol. Los tres perdió Tacuaré. No, Sol. Y Tacuaré perdió los tres. Y eso es lo que dije, Fabio. Tacuaré, Sol. No, Sol el más. Sol Tacuaré. El primero, y Tacuaré después. Sol Tacuaré, lo más comprometido. Y después viene General Caballero, si mal no recuerdo. Sí, ¿verdad? Ya está un poquito más alejado, pero Tacuaré perdió los tres partidos. Pues 2 de mayo tiene... 2 de mayo si pierde hoy va a quedar igual que Sol. Le escuché al técnico Eutropio Tacuaré, dijo... no sé qué pasa, dice, el año pasado llegábamos 3 veces y marcábamos 2 o 3 goles, dice, ahora llegamos 15 veces y no metemos un gol, dice. Y le llegan 3 y le meten 3. Y ayer era parejo el partido hasta que en 5 minutos se desmoronó totalmente. Regil había desafiado a Zapá que su equipo, esto que los otros, pero su equipo nos da la talla, no sé qué va a pasar cuando se enfrenten. ¿Qué cree Berrío, verdad? Y no, decía el técnico que la última que jugó fue en junio del año pasado. Pero él también debe estar mirando dónde iba a jugar, ¿verdad? También. Sí, no. Porque ayer Walter González marcó y vos habías aplaudido después de mucho tiempo la preferencia de Guaraní. Fue 561 días. Casi 2 años será. Julio del 2022. que marcó fue contra Guaraní. 22. Por eso digo. En agosto del 22. Y el centro le mandó Dani Pérez. Dani Pérez. El centro perfecto le mandó. Si no metía pero el Walter ya le iban a... El mérito de Walter le ganó, le anticipó a Marco Cáceres. Eso sí. Y el gesto para cabecear intencionalmente. No, bueno para el juego aéreo, Walter. ¿Cómo está la tabla, Fabio? Bueno, hoy por hoy tenemos a Cerro Porteño que juega esta noche con 6 puntos y después un triple empate entre los escoltas, Guaraní, General Caballero y Olimpia. Tienen 5 puntos. Por diferencia de goles, Guaraní está un poquito más arriba en este caso. Después viene Luqueño con 4, al igual que Libertad. Atención que si gana Libertad va a sumar 7.
y va a estar ahí en una buena posición. Sol de América tiene 3 al igual que el 2 de mayo, Nacional tiene 2 y sin puntos Trinidense y Tacuero. Y todavía no ganó el equipo de José Arrúa este año. Increíble lo que le pasa a Trinidense y hoy tienen que enfrentar a Libertad. ¿A qué hora el partido de Libertad? 18:30 horas. ¿Ancho perfil hay hoy? ¿Y de qué hora Claro, entramos? Creo que media hora. A las 4. No van a hacer la previa a las 2:30. Claro, no, pero se va a cortar, va a ser pero ¿qué hora recortado. entramos, Wilson? Van a ganear ya ahora una parte.